La Así competencia es. es fuerte y eso es algo que uno va comprendiendo, que está bien o está mal, no sé, No sé. pero es el mundo en el que ellos viven. A Así lo es. mejor aquí en México es otra historia, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? 大家好. Hola a todos. Antes que todo, 新年快乐. Feliz año nuevo. Que este 2024 venga colmado de bendiciones, de abundancia, de muchas cosas felices. Ya, el pasado ya quedó en el pasado. Queda solamente empujar hacia adelante. Estoy seguro que así será y que Dios y la vida nos van a proveer. Y bueno, ustedes saben que siempre empezamos el año con nuevos retos, nuevas metas, nuevos deseos y pues el mío, además de comer mejor, hacer ejercicio, dormir mis horas y todas esas cosas, pues es retomar el tema de nuestros podcasts y de nuestros programas. De este, justamente, cuéntanos una historia de la UAS. Bien, el término Laowai, para quienes han vivido en China o han estado en China por largo tiempo, lo conocen muy bien. Laowai es un término que utilizan los chinos para referirse a los extranjeros y dependiendo de quién te lo diga, si es un amigo, si es un desconocido, en qué contexto, con qué tono, bajo qué circunstancia te lo está diciendo, bueno, puede ser un término inofensivo, eh, simpático incluso, o puede ser un, un término en ocasiones un poco peyorativo, algunos lo toman así. En mi caso no, ¿no? Creo que muchos no lo tomamos así, al contrario, hasta nos aprovechamos y hacemos uso del término. Bueno, y ese es el caso del programa, por eso se llama así. Cuéntanos una historia de la UAS, cuéntanos una historia de la UAS latinos, ¿no? Y pues como ustedes saben, el formato del programa consiste precisamente en eso, en invitar a gente que haya tenido la oportunidad de estar en China, ya sea para estudiar o para trabajar, por alguna razón, y tenga ya esa experiencia de haber vivido allá, y que nos lo vengan a compartir aquí, a decirnos qué les pareció, cómo fue la experiencia, cómo fue que encontraron la oportunidad, cómo fue su primer arribo a China, qué pensaron, qué sintieron, y todo esto, qué beneficios o qué les ha traído en su vida para bien o para mal. Yo quiero pensar que son más cosas para bien, pero bueno, si habrá quienes digan tal vez que no. Bueno, yo pienso que sí, de todas maneras, que nos platiquen todo ese trasfondo, esa historia. ¿Por qué? Porque las personas que vean este video, sí, yo quiero pensar que muchos serán jóvenes que estarán interesados en el tema de China, que estarán pensando, hijo, me encantaría ir a China a estudiar, pero China está tan lejos, China es tan caro, no tengo el modo de, o cómo podría yo hacerle para hacer realidad ese sueño, esa meta. Bueno, quiero decirles que ha habido mucha gente y sigue habiendo mucha gente cada año que consigue irse a China a estudiar, ya sea becado. Si son con recursos de la familia, son bendecidos, la verdad es un privilegio, pero si no, pueden buscar ya sea alguna beca o algún recurso de alguna alguna institución o algún organismo que les pueda enviar hacia allá y hacer realidad este sueño de poder estudiar y vivir la experiencia de estudiar en China y aprender el idioma, aprender la idiosincrasia, la cultura. Sí, una especialidad también es muy recomendable, no solamente aprender el idioma, sino también alguna especialidad, es decir, si eres médico, vas a aprender chino, pero también aprende de medicina en el idioma de ellos. Sí, si eres abogado, también se puede. En fin, busca alguna especialidad, ¿no? Incluso si quieres ser profesor o quieres dedicarte a los negocios, busca una especialidad, pero claro, apréndelo en chino para que también al mismo tiempo son dos pájaros de un tiro. Esa es la recomendación que yo les doy. Bien, el día de hoy es nuestro tercer episodio del programa Cuéntanos una historia de la UAS y en esta ocasión tengo el gran privilegio, el gran gusto de tener como invitado a un gran amigo, es un hermano para mí. En China nos conocimos y vivimos muchas cosas, ¿no? Y él es Fernando Macías Berumen, su nombre en chino es Manan, y Manan nos va a contar su historia, como lo han hecho nuestros invitados anteriores, de cómo fue que él llegó a China y qué pasó a partir de esa experiencia, ¿sí? Manan y yo siempre tenemos algunos puntos diferentes, encontrados. Él está más canalizado
hacia lo que son políticas públicas, ¿sí? Yo soy más hacia la educación y hacia los negocios, así que eso nos hace tener perspectivas diferentes sobre China y su relación con el mundo, China y su relación con México, en nuestro caso, que somos mexicanos, o con América Latina, con el resto del mundo en general, ¿sí? Él desde su perspectiva, como analista, como crítico, y en mi caso, bueno, como docente, como académico y como empresario también, como emprendedor. Él también es emprendedor, por cierto, ¿sí? Bien, en fin, vamos a hablar menos. Creo que ya está por entrar, me parece que ya lo vi por ahí, que ya está haciendo conexión, así que vamos a darle paso adelante a esta entrevista, a esta charla, más que entrevista, es una charla entre amigos, una charla de café, una charla entre grandes amigos que nos volvemos a reencontrar en este 2024 y que nos comparta Manan su experiencia de haber estudiado en China y qué está haciendo con ese conocimiento que adquirió. ¿Sale? A ver, pues vamos a ver si ya entra aquí. Ah, pues ya está. Aquí está Fernando Macías, finalmente ya entró. ¿Cómo estás, Fernando Manan? Ni hao. Ni hao, Pablo, ¿cómo estás? Todo Yo muy muy bien. bien. Sí, feliz Gracias por la años. invitación. Feliz año. Sí, 新年快乐, 新年快乐. En Kuala. ¿Sí? Y bueno, pues estaba yo comentando en la introducción, mi Fer, justamente de que pues tú y yo tenemos muchísimos años ya de conocernos. Nos conocimos allá en Beijing cuando estudiábamos en la Universidad de Lenguas, en la famosísima PLCU. Ujú. Y pues la finalidad del programa, cuéntanos una historia de la UAIS, justamente se trata de eso, que tú, en tu experiencia como un Laoai mexicano en Beijing, ¿cómo fue esta? Pero vamos desde un principio, mi Fer, que yo sé que tienes mucho que contar. ¿Cómo fue, antes que todo, que llegó a ti la noticia de la beca a China y qué fue lo que tuviste que hacer para obtenerla? ¿Cómo fue tu historia? Pues muy bien, Pablo. Fíjate que me voy a remontar. Era el 2004. No se me olvida esa fecha. Y no se me olvida, no sé por qué, porque soy muy olvidadizo con las fechas, pero fue como un 27 de abril del 2004 Ándale. Ajá. que mi padre escribió un libro, que te acuerdas que de hecho me acabas de mandar una foto de que encontraste el Sí, libro ahí, sobre ahí la tengo el libro. migración de los chinos a Aguascalientes. Yo soy originario de Aguascalientes y a mi papá cuando, por cuestiones de trabajo, empezó a tener mucha relación con los chinos a finales de los 90, principios de los 2000 en cuestiones de política, Ujú. por lo que en lo que él se desempeñaba y, sí, y pues le nació la idea de por qué los chinos están viniendo a México, cómo llegaron los chinos a Aguascalientes, ¿no? Ajá. Porque empezó a ver algunos restaurantes. Y él empezó a hacer su investigación para su libro. A mí realmente en ese entonces China no estaba en mi radar. Yo estaba más pensando en irme a vivir a Canadá. Pues lo más Ujú. clásico, ¿no? Canadá, Estados Unidos. Yo me quería ir a Montreal a poner una churrería. Esa era mi idea. Que después lo veremos en China, que también lo intenté. Y resulta que un día me dijo, vamos a cenar. Y fuimos a cenar a un restaurante que se llamaba La Muralla China. Ujú. Y la persona que nos recibió, que era la persona que ayudaba a muchos chinos a llegar aquí a Aguascalientes, Sí. no recuerdo ahorita el nombre, empezó a platicar sobre China. Era 2004, yo era consultor de empresas en ese momento, estaba trabajando como consultor de empresas en un programa aquí del gobierno del estado, Ujú. y empezó a decir maravillas de China y que China, él se refería más a Guangdong, pero Ajá. hablaba que sí, que con China vives con $1 al día, y empezó a hablar Ujú. cosas bien interesantes. Ujú. Yo estaba escuchando y seguían ellos platicando en la plática, y yo recuerdo que volteé y él dijo en su plática, yo me voy en junio, me voy Ujú. a llevar a mi hija. Dijo bueno, no, dijo una verdad a medias. Recuerdo Ajá. que dijo, no, no, mi hija se fue 6 meses y aprendió chino. Sí, nomás que su hija es china. Y eso lo, Claro. lo iremos platicando, ¿no? Ellos ya lo traen, ¿no? Es una cosa. Y me acuerdo que dije, no, pues, órale, suena interesante. Y de repente volteé y le dije, ¿cuándo te vas a China? Me dijo, me voy el, Ujú. el 10 de junio. Le dije, yo me voy contigo. Ya. Eso ¿Esta me persona acuerdo. era de origen chino? Chino, sí, 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 Ah, el ok, chino ok. era. Ay, ahorita se me olvidó. Es que tenía, ya ves que se cambian los nombres, no Bueno, no recuerdo su importa, no nombre importa. chino. Pero bueno, entonces él dijo, yo me voy, le dije, yo me voy contigo. Hasta mi papá se quedó así. Y le dije, sí, pues dice que está todo dar, dice que con Vamos a ver. $1 y esto, pues vamos a conocer China. Además, él decía, China va viene muy cañón. Mi papá, Sí, mucho de economista, pues yo ya tenía un poco de idea de la economía de China, de lo que estaba haciendo, pero hasta ahí, no había más. El sí, chiste es que no me pude ir en ese momento, sí. no me pagaron en tiempo, bla, 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 tuve que terminar mi licenciatura, bueno, ya había acabado la licenciatura, pero no me había titulado, tuve que presentar mi tesis de licenciatura y apliqué para la beca del gobierno chino.
del China Ujú. Scholarship Council, ¿no? Ujú. El Consejo de China para Pero las ¿cómo, becas. cómo, cómo te enteraste de esta beca? Bueno, mi papá era, trabajó en Relaciones Exteriores, era Ah, ok, delegado, fue delegado en ok, Aguascalientes, fue delegado en enten- Juárez, entonces yo tenía mucha relación con, sabía que existían las becas. entendido, sí. Entonces, sabiendo aclaro, no porque estaba mi papá y me la dieron, o sea, No, yo no, sabía no, que existían, pero, ¿sí? pero, Porque luego la gente puede decir, ah, no, sí, bien fácil está. No, no, yo hice mi trámite como todos. O así es. sea, y ya ganas tus papelitos, tienes que hacer tus cartitas. Digo, eso fue hace 18 años, Sí, válgame. más o no, ya acabamos para 19 años. Ya vamos para 19. Y no sé si ha cambiado el formato, pero creo que va a seguir siendo el mismo. O sea, Oye, tú oye, llevas, Fer, ajá, perdona que te interrumpa, pero ahorita que dijiste ya vamos para 19 años de que Uh-oh. estuvimos nosotros en China estudiando, de pronto me puse a pensar que quienes estén viendo este video probablemente sean jóvenes interesados en irse a estudiar a China con una beca y que tengan 19 años, es decir, nacieron el mismo año que tú y yo nos fuimos a China a estudiar. Wow, sí, nada más, bueno, sí, ese sí, era todo. es interesante. Ese era mi amargo comentario. No, no, qué bueno, son vivencias y Es ojalá que chiste, haya muchos chavos que se animen, porque realmente es eso, ¿no? O sea, así tú es. tienes que animarte ahorita lo encuentras en Amexit, pues sí, las becas a Sí, China y a otros países, en este caso estamos hablando de China, las encuentras en Amexit, así es, la página de amexit.gov.mx creo que es, así es, sí, y ahí está, y ahorita es el momento para aplicar para la beca China, porque así es, abren de está abierta. enero a marzo. Está abierta la Eh, convocatoria ahorita, exacto. abrió en el mes de diciembre, Ah, cierra en el mes de febrero, me parece, sí. ahora lo movieron. Bueno, yo tengo Ujú, tiempo que no veo, pero ujú, sí son ese periodo de 3 meses. Y bueno, básicamente ¿qué haces esto? Ahora, para irte a estudiar el idioma, que fue lo que yo me fui inicialmente a hacer, no necesitas ni tener licenciatura, no necesitas, o puedes, es más, creo que tienes que tener menos de 40 años, o creo que ni siquiera, no sé si ya cambió la edad, ni siquiera, porque a lo mejor hay gente mayor que se quiere ir y no saben por dónde, también sí, mayor 30, 35 pueden aplicar. O sea, no necesitas tener un estudio en específico. Puedes ir a sí, estudiar el idioma, puedes ir a estudiar la carrera, puedes ir a otra, estudiar la maestría, el doctorado, así es, etcétera. sí. Eso te lo dan ahorita está abierto. Sí, y hay límites de edades, sí las hay, me parece que para estudiar chino o la licenciatura, el límite de edad es hasta los 25. Sí, si vas a una maestría o un posgrado es 35, si vas a una especialidad ya de profesorado y demás, ya es 45, y Ya. así, en esa Ujú. información más específica y detallada se encuentra, como bien lo dices tú, en la página de la mexid.gov.mx. MX. Ahí se puede consultar. Bueno, Claro. Bueno, la cosa es y, que, y continuando con tu aplico. historia, Ajá. Y entonces aplico y ya, y yo me voy a trabajar a Ciudad Juárez. Estaba yo y además fue una cuestión bien chistosa, porque yo me fui a trabajar, dejé mi aplicación y me fui a trabajar. Y estando trabajando, llegó a marzo, mayo, junio, y pues no sabía nada. claro. Y de Oye, pero repente, déjame hacerte ajá, una pregunta más, porque tú estás en Aguascalientes, sí. eso no lo hemos dicho. ¿Cómo fue que entregaste tu documentación? Me refiero a que habrá personas que nos ven que son de la Ciudad de México y bueno, ellos saben que hay que ir a las oficinas aquí de Relaciones Exteriores, aquí creo que todavía Ah, están lo en mismo en Paseo de la Aguascalientes, en las Reforma. ¿Y cómo delegaciones, fue en la delegación de en Relaciones la delegación de Exteriores Relaciones Exteriores de de tu ciudad, Aguascalientes, Aguascalientes? Es decir, claro, si alguien nos está viendo en Mérida, si alguien nos está viendo en Tijuana, si ahí alguien se nos está entrega. viendo en Torreón, tiene que buscar la oficina de representación de Relaciones Exteriores de su Sí, ciudad y ahí es donde se entrega la documentación, ¿verdad? claro, Ah, claro, ok, claro, ahí es donde se entrega. Y yo cuando lo entregué aquí en Aguascalientes, pues era 2005, nadie pensaba en China. China era el país comunista, era este claro. monstruo, ¿no? Que todo el mundo dice. Y resulta que llego y me dicen, otra persona trajo también acá de traer hace rato sus documentos. Y yo, como otra persona. Y resulta ser el hermano de un compañero mío de prepa. Digo que Ah, después, Mora, que lo conoces muy bien, sí, no sé si digo, a Luis fuimos Daniel. a Luis Daniel, Sí, este, y fue chistoso porque dije, chin, tengo competencia, pero no importaba. Entonces hicimos esa aplicación. Recuerdo que en aquel entonces fuimos 26 personas pidiendo beca y había 25 becas disponibles. ah, caray. Ujú. ¿Sí? Y Gacho por el que se quedó fuera, ¿no? gacho por el que se quedó fuera, porque si no lo dijo, yo quería estudiar la maestría, Sí. pero mi título todavía no me lo habían entregado, estaba en trámite, el título Ujú, de la licenciatura, no tenía cédula profesional, y dijo el ujú. profesor Chang, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo, el que estaba encargado en aquel entonces del área de educación de la embajada. ¿Verdad? El profesor Dai, ¿será? Ay, sí, era el profesor Dai, Ujú. sí, y él nos Chao Fu, dijo, chao Fu. este, yo me voy a, nos recomendó que estudiáramos el idioma, básicamente. Sí, lo mismo me dijo a mí Sí. el año previo. Ujú. Vete, estudia el idioma y nos dieron una beca por 2 años de idioma mandarín.
recuerdo. Sí, 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 bueno, sí me la dieron, tanto que estamos platicando, de eso se trata la plática, pero Ujú. fue un poquito atropellado. Yo estaba trabajando, nunca me llegó el correo, tuve que hablar, hablaron a mi casa Aguascalientes, contestó mi madre y, oiga, es que hablamos de relaciones exteriores y mi mamá le sacó la sopa a la persona, oiga, dígame, es que está, y ella fue la que me habló. Yo estaba un día de esos calurosos en Ciudad Juárez, abajo de ahí en la empresa, y me habló y me dijo, ¿te dieron la beca? Y yo dije, pues vámonos. Ahí en ese momento Wow. las cosas más difíciles fue decirle a mi jefe, yo era el gerente de operaciones de la empresa y acabamos de hacer todo el plan de cómo iban a hacer las siguientes cosas y decirle, ¿sabes qué? Mm, Ya me voy. Y así la es la verdad fue vida. un gran apoyo. O sea, yo estaba trabajando, yo era un gerente de operaciones, ganaba bien, tenía muy buen nivel, de la empresa era una empresa mediana, Sí. y es tomar la decisión de, pues voy a otra vez a vivir con 1,300 yuanes, que en aquel entonces 1,300 yuanes equivaldrían a 1,700 pesos, más o Mm, menos, 1,650 pesos con el tipo de cambio de aquel entonces. Y eso era eran 1,100 yuanes, perdón, lo que nos dan de mil beca, cien mil ¿recuerdas? mil cien cien yuanes. Mm, Y miento, era a 1,13 y eran como 1,400 1,500 pesos. Irte ahí a estudiar, a empezar de cero, como dirían muchos eh, amigos aquí, que me decían, vas a regresar con una mano atrás y otra adelante. Oye, eso que dices es muy cierto, ¿no? Uno tiene que luchar contra la gente que te rodea, que sin querer, porque no creo que lo hagan con toda intención, pero desde su perspectiva y con los comentarios que te hacen, buscan un poco meterte miedo, desmotivarte, desanimarte a que hagas el viaje. Te preguntan, ¿por qué te vas tan lejos? ¿A qué te vas? Si tú ya tienes aquí un trabajo, ya tienes aquí un esto, aquello, hasta una novia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Para qué te vas tan lejos? ¿A qué te vas? Y esto lo digo por los jóvenes que estén viendo el video y que probablemente estén en una situación similar. Yo tengo algunos estudiantes de chino que les doy clase y que yo los incentivo porque tienen la edad, están estudiando el idioma, tienen el interés. Yo les veo el perfil, anímate, mete tus papeles, a ver si te vas con una beca". Y algunos de sus argumentos son justamente estos: la familia, los amigos, el trabajo. El trabajo, mira, como dicen, uno no es indispensable, ¿no? Siempre habrá alguien que se te va a sustituir una vez que te vayas, pero cuando lo que vas a ir a aprender allá, cuando regreses, te va a abrir las puertas a oportunidades que no te imaginabas que podrías tener si es que no te hubieras ido. ¿Es así más o menos? ¿O tú qué Claro. opinas? No, no, totalmente de acuerdo. Mira, a mí lo bueno fue que en casa mis padres me apoyaron inmediatamente. Qué padre. O sea, mi Ujú. papá, pues feliz porque vive a China, él ya llevaba 6 años trabajando en cuestiones de China, tirándole todo mundo de loco de aquí, que de China, China va a ser una potencia mundial económica. Todos le decían, sí, 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 porque era el China comunista, Claro, claro. no es el China de hoy. No. Aquel Ujú. entonces, es decir, voy a China era vas al comunismo, ¿te acuerdas? Era Sí. así como decir ahorita voy a Corea del Norte. No, qué miedo Ujú. ir a China, ¿no? Para la mayoría de las personas. Sí. Bueno, para la mayoría de las personas en el entorno, porque ahorita que llegué voy a comentar unas cosas que aprendí llegando allá. Sí. Eh, entonces, sí, luchas contra tus amigos, luchas contra tus familiares, de a qué te vas y ya tienes un trabajo, ya estás de gerente de una empresa, como imagínate ahí vas a crecer, ya con los chinos allá aquí, ¿qué hacen esos? ¿Qué van a hacer? ¿No? O sea, todas las cosas, Ya mejor cásate, ten hijos, ya casi llegas a claro, los 30. Sí, claro, sí, 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 yo tenía así. en ese entonces 26 años. Sí, Y ujú, el chiste es que, bueno, decido, se dan las cosas, se acomodan los astros y me voy a China y aterrizo en Beijing un 26 de agosto del 2005. ujú, Y y a partir de ahí cambió mi vida en muchos, muchos sentidos. O sea, yo soy de Aguascalientes, estudié en la UNAM, viví en la Ciudad de México, me tocó la huelga de la UNAM, tuve que emigrar, me fui a Ciudad Juárez, viví en la frontera. Entonces sí tenía ya un poquito de diferentes formas de vivir, pero y a Estados Unidos, pues yo cruzaba todos los días a Estados Unidos, sí, conocí algunas ciudades de Estados Unidos, mm, pero llegar a China fue totalmente diferente a lo que yo creí. sí. Y me acuerdo que aterrizamos y fue algo bien, bien interesante, que son las perspectivas de la vida, ¿eh? Yo creo que esto también se lo pueden llevar los chavos. Ah, Venimos en el avión, nos fuimos, Luis y yo, porque también a Luis le dieron la beca, nos fuimos en el avión y cuando vamos llegando a Beijing aterrizamos en la noche. Y yo recuerdo que yo venía viendo la ciudad por la ventana y venía asustado, eran las 8 de la noche, estaba todo oscuro y se veía solo. O sea, cuando uno aterriza en la Ciudad de México es una ciudad de veintitantos millones de habitantes y para donde voltees ves casas. sí. ¿Sí? Cuando aterrizas en Los Ángeles, igual ves casas. En Tokio, igual ves luces para todos lados. En Beijing, cuando yo aterricé, que es una ciudad de 22 millones de habitantes, no veía nada. Ah, caray. Y me Ujú. asusté. O sea, yo venía diciendo, ¿dónde caí? Porque lo único que veía de repente era así lucecitas de un caminito y todo apagado. Dije, ¿qué onda, no?
Y en cambio, Luis venía del otro lado viendo y él venía feliz porque él venía viendo la ciudad. La diferencia entre la Ciudad de México y la Ciudad de Beijing es que la Ciudad de México se extiende y la Ciudad de Beijing es para arriba. Las Mm, construcciones de China son ciudades que crecen hacia arriba, en cambio ujú, en los de aquí son ciudades que se extienden. Entonces yo venía ujú. viendo a las afueras donde no hay ciudad y la ciudad estaba del otro lado. Veníamos en Don- el mismo avión con sentimientos diferentes por la ventana en la que estábamos viendo. Ajá, ajá. Yo venía bien asustadón y acá venía feliz porque venía viendo los edificios, las luces y todo. Yo venía viendo el campo y dos, tres calles. Este, perspectivas de la vida. Pues Mismo avión, mismo así es, tiempo, diferentes ventanas. así es. Llegamos, aterrizamos, era un día brumoso. Ya ves que Beijing en agosto es como húmedo, con bruma. No es contaminación, es bruma. Se ve todo así como en el invierno en otros lugares. Sí, Habíamos hecho un booking en un hotel ahí cerquita de del aeropuerto que está a 2 kilómetros saliendo. No recuerdo el nombre del hotel, y tenían un shuttle bus, un camioncito que te recoge, pero aún así nosotros nos querían llevar como por 500 yuanes al hotel, y nomás que vi que unas chinitas que vendían SIM cards les dio risa cuando nos dijeron el precio, y dije, no, no, aquí algo no está bien. sí, Entonces empezamos a preguntar y no, aquí está el camioncito, te lleva. Ah, pues perfecto, llegamos al hotel. Recuerdo que en aquel entonces, pues con las tarjetas de crédito, porque no traíamos cash, sí. sí nos recibieron la tarjeta. Fue todo muy ceremonioso, fue muy interesante, así muy raro. O sea, una de las cosas que más me impactó en Beijing y que creo que sigue siendo algo que contienen, que hasta ahorita mantienen, es de saliendo de la Terminal 2, que fue en la que aterricé, al hotel. Ya ves que empiezan los freeways, empiezan estas avenidas gigantescas que hay. Ajá, Y en la noche iba una chinita en una bicicleta, solita, una chava, solito. 18 o 17, no sé, pero así jovencita, en bicicleta, como si nada. Y uno decía, oye, no hay nadie, ¿no? ¿No te da miedo andar, no? Ya después te das cuenta que eso es normal. Que la seguridad allá es algo Sí, que, que todos los extranjeros que llegamos a China señalamos como uno de los aspectos por los cuales nos gusta vivir ahí. Tiene sus claro, cosas buenas, tiene sus cosas malas, no es perfecto. China, no, como no es perfecto ningún país en general, pero algunos de los aspectos que sí señalamos que nos gusta es este aspecto de la seguridad, sin duda, ¿no? claro. Sí, 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 yo me acuerdo, eso a mí se me quedó muy marcado. Todavía es Mm. más, todavía la recuerdo, traía unos shorts blancos, una playerita blanca en una bicicleta de estas clásicas de aquel entonces, como de lechero, Ya te- que iba en su bicicletita. Y ya llegamos. Nos dan el hotel, nos dan la habitación, y yo recuerdo que me senté enfrente, entra el botones, o de ahí, nos dice, nos prende la televisión, nos dice, CNN, CNN, y es todo lo que nos dice y se sale, ¿no? no, Yo recuerdo que me senté en la cama y me quedé viendo y dije, ching, ¿a dónde vine a caer? ¿Qué decisión tomé? ¿Por qué? Porque además en ese entonces estaba muy solitaria esa parte, era la parte de la Terminal 2 donde no había todavía tantas casas. No no, había, o sea, ya ves que además está arbolado, fue todos esos árboles que puso el gobierno para las arenas del desierto de Gobi que tiene toda la entrada, estos árboles gigantes y todo, y se veía solo en aquel entonces. es verdad. Y fue así Ujú. de, no manches, ¿qué onda? Al siguiente día nos levantamos, volteé y le dije a Luis, ¿qué? ¿Cómo ves? Y el otro también tenía cara de what, así de, ¿qué onda? Y pues, chin, al Ya siguiente estamos día, aquí. sí, nos levantamos a desayunar, los clásicos frijoles dulces, dejamos propina, que es, pues, entonces los chinos se nos quedan viendo nosotros dejando nuestra propina, así que dejamos muy poquito, ¿qué? Propina no se da en China, No se estila, claro. es Ajá. algo que no, digo, a lo mejor en los lugares de donde van los extranjeros sí se estila, pero en el chino en sí no. ¿Ve? Y se nos quedan viendo, salimos y estaba un chino en un carro negro y le dijimos, le enseñamos la carta de BLCU y de la universidad. Nos dijo, sí, sí, nos cobraba también como 600 yuanes. O sea, estamos hablando que 600 yuanes en aquel entonces sería Mucho como dinero. ahorita en la Ciudad de México, si vas del aeropuerto al centro, cobrarte unos 3,500, 4,000 pesos, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos han dado la novatada porque los taxistas abusivos aquí en China, literal, Mm, sí, te ven la cara y huelen al nuevo, huelen claro, al que llega por primera vez y dicen, aquí hago mi agosto. Porque a mí, cuando yo llegué a China, también me pasó que llegué en la noche, tomé el taxi hacia la universidad, me cobró, fíjate, me acuerdo muy bien, $40. $40 en ese entonces, no sé, creo que fueron como 400 300 yuanes, 360 300 400 yuanes. sea, algo así. Y después ya con el tiempo te enteras que el taxi normal del aeropuerto a VLCU cuesta 90 No, 100 en aquel yuanes. entonces costaba 32 yuanes, 30 yuanes. Fíjate, Sí, así es. lo que pasa es que nosotros no agarramos ese taxi porque el del hotel se portó buena onda y dijo, no, 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 lo corrió y frenó un taxi, que esa es otra cosa bien chistosa.
Es la única mujer taxista que me tocó en Beijing durante todos estos 20 años. Bueno, 18 Ah, años. ajá, A mí no es la única mujer taxista que me ha tocado. ok. El primer taxi que agarramos es, Y una mujer, bien buena onda. No nos entendíamos nada porque no hablan nada de inglés. por supuesto que Nosotros, no. yo mascaba el inglés, tampoco tenía un buen inglés, o sea, no, mi inglés era de, pues más o menos, ahí de frontera. Ey, Luis en ese entonces estaba igual. Este, y nos subimos al taxi y arrancó. Y ahí fue cuando cambió toda mi perspectiva de China. Era, como tú ¿cómo cambió? recordarás, ya llevabas un año más de haber llegado ahí, Ujú, era el cambio de ese Beijing antiguo al Beijing moderno, donde había en ese entonces, digo, yo lo sé por lo que estudié después, había 2000 grúas de construcción, mm, Beijing en esos días. Para que lo tengan en perspectiva, en Latinoamérica había una sola de esas grúas, en mm, Beijing había 2000 en ese, o sea, para que estaban construyendo y construyendo todo lo que es Guanjin, ¿te acuerdas toda la parte que llegabas del aeropuerto Guanjin, todo el cuarto anillo, todo las afueras yendo hacia Guomao, todas esas partes estaban en construcción. así es. Y llegamos a Beijing, nos dejaron ahí, digo, a BLCU, nos dejaron ahí en la universidad, Ujú. enseñamos la cartita y entramos. Y Ay, ahí cambió la oye, vida. oye, mi Fer, hay que mencionarles que estaban todas estas grúas, tantas grúas en la ciudad, porque estás hablando de 2005 que tú llegaste, porque estábamos a 3 años De las de Olimpiadas. los Juegos Olímpicos en Beijing, que fueron en el 2008, y que tenían ese tiempo para hacer toda la transformación de la ciudad. La ciudad literalmente se transformó de cómo era antes de los Juegos Olímpicos y cómo fue cuando se dio la cita olímpica, cómo las avenidas las crecieron, los edificios viejos los tumbaron, levantaron edificios nuevos, hicieron centros comerciales, hicieron hoteles, adaptaron toda la ciudad, la modernizaron justamente para causar una buena o mejor impresión cuando llegara el 2008 con toda la cantidad de extranjeros que iban a venir para la justa olímpica, ¿no? Por eso, cuando tú llegaste en 2005, justamente estaban en el periodo de que tenían que, contrarreloj, estaban Impresionante. construyendo la ciudad por todos lados, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, otra cosa que me tocó interesante, que en ese momento fue un shock interesante, es que cuando entró VLCU, ¿te acuerdas que ellos tenían ahí en la universidad estas bocinas donde ponían música Sí, ambiental? ¿qué Y lo tal? que tenían puesto era Luis Miguel. Te tocó, Luis Miguel. Sí, 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 me tocó Luis Miguel, pero cuando yo entré por primera vez ahí a la universidad, estaba Luis Miguel, como, o sea, fue algo muy chistoso, que dices, wow, no, sé, son cosas que no se me olvidan. Y bueno, Eh, pues ya caminamos, llegamos al edificio de becados. a lo mejor fue un cassette, a lo mejor fue uno de los cassettes que les di. Pues puede ser, porque era la música ambiental que había, digo, la ponen y ya después, pues ya lo escuchabas y ya ni siquiera lo registraba tu cerebro, ¿no? Pero para mí fue esa una de las cosas que también dije, wow, llegas a VLCU, ves gente de todo el mundo, o sea, eso es algo muy interesante, ves rubios, morenos, negros, asiáticos del sur, o sea, en ese momento uno todavía no los distingue, ¿no? Ya después de la- pero eso fue también otro shock, ¿no? Que de repente, pues sí, uno había estado acostumbrado a ir a ciertas ciudades en Estados Unidos y ver gente de diferentes partes del mundo, pero aquí VLCU es las pequeñas Naciones Unidas, Así le gente llaman. de todos lados, ¿no? Y eso fue un shock que yo no me esperaba de encontrar en China. Como pudimos, llegamos al 7, ¿era el 7? No, era ¿Dónde? el edificio uno. El 7 era mi piso, el tuyo era el 8, el 7 11 y el tuyo era el 8 11, ¿no? El mío era 811 y tú eres 711. De 11, Sí, sí, exacto. sí, así es. En el edificio uno, ya llegamos y nos dan En pues, el nuestro Sushalo. cuarto. Ajá, y llegamos y abres la puerta del cuarto y te topas con dos camas de madera que son como sarcófagos, como ataúdes grandotes, porque así eran, se levantaba la tapa y metías adentro aletas, Pues, se cerraba y tenías tu colchoneta de 5 centímetros de grosor, sí, así tus es. cobijas, un escritorio de madera y un guardarropa de madera. Y era todo lo que había, y el calentador y la ventana. Mm, Ah, y Y los tu, escritorios, sí, sí, los escritorios de madera, y además te daban lo de agua caliente que uno no estaba acostumbrado, muy chino que tenía el taponcito de corcho, el termo. el termo, sí, y el otro para que lavaras tu ropa, la bandeja verde, o Ah, verde o rosa, de plástico sí, clásica sí. está.
Ese era todo. El Sí, kit. era el kit que de bienvenida que te daban, ¿no? Y los baños Sí. estaban en el pasillo, que eran compartidos, y te encontrabas con tres agujerotes, con porcelana, claro está, Eh, eran baños, y las regaderas eran tres regaderas, pero que no tenían regadera, era el puro tubo de galvanizado y caía mm, el chorrazo de agua. Eso era todo lo que había, y eso era para todo el piso, eran tres, y por piso, cada piso tenía sus baños comunales. sus baños comunales, no Lo había aire mismo que acondicionado. sí, lo mismo la cocina también era comunal, ¿te acuerdas? Y la lavandería, que La era una lavandería. lavadora ahí que yo nunca usé porque nunca supe usarla. Y ese fue, y entonces ya salimos a caminar, y bueno, BLCU es una universidad muy grande. La verdad es Mm, que los conceptos de universidades allá son, pues, universidades donde la gente vive, los estudiantes viven viven adentro, sí. adentro de la universidad. Entonces tienes todo, tienes restaurantes, tienes áreas de deporte, tienes aparte de dónde vivir, tienes dónde comprar, tienes todo, todo, todo. Son pequeñas Así es, ciudades. así es. Cuando nos encontramos otro mexicano, y así empezó la aventura en China, con Es verdad. todo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Belcillo? Platícanos un poco ahora de cómo fue tu BLCU, parte de tu desarrollo en el estudio. ¿Cómo fue? desarrollo como estudiante en BLCU, pues Ujú, en BLCU estuve 2 años. ujú, Fueron 2 años donde estuvimos estudiando. Yo realmente, pues a diferencia de muchos, para mí, yo China lo agarré como un quiero conocer al extranjero. ujú. ¿Sí? Porque es a lo que se topa uno. Me acuerdo el primer día de clases. El primer día de clases entras y tienes un salón lleno de gente de todos lados. Sí. Éramos como 32 personas, yo creo que había 26, 27 nacionalidades, ¿no? Yo me acuerdo que había chilenos, había filipinos, había rusos, había cubanos, no me tocó en el principio, me tocaron después, pero Ujú, ucranianos, alemanes, suecos, o sea, de todas partes, norteamericanos, así o es. sea, era muy variado. Y no se me olvida que estaba uno el primer día de clases así, y entra el profesor y dice, Ni hao, wo shi Wan Lao Shi, wo shi Ujú, Ni Man Lao Shi. Y yo ujú, me quedo así de, ¿qué? Y enfrente una chava, Ni hao, Lao Shi, wo shi, no. Y yo así de, volteé y le dije a un chileno que tenía al lado, ¿qué? Es el primer día de clases, ¿no, güey? ¿Qué pasó aquí, no? ajá, ¿Qué nos ajá, perdimos? O ya empezó esto desde hace rato, ¿no? Y no, pues te das cuenta que hay mucho chino, hijos de chinos o de descendencia chino que nacieron en el extranjero, mm, que los papás los mandan a estudiar desde cero para que aprendan a escribir y aprendan todo. Hablan muy mm, bien el idioma, pero lo hablan, no lo escriben, no lo leen, no saben eso, y entonces se van a estudiar el idioma desde cero. Pero ujú, de compañeros, y si es así, era así como un choque cultural muy fuerte, un choque también para las emociones y para todo, porque el chino es, sobre todo si nunca tuviste contacto con él, o mm, sea, como yo, que yo llegué así de cero, sí es un choque muy fuerte, porque es totalmente diferente a lo que estás acostumbrado en tu vida. Pero también te ayuda porque te enseña a cablear la mente de otra manera. claro, claro, es Tienes que verdad. aprender a hacer las cosas diferentes. Lo que tú crees que es normal no es normal. Y te vas dando cuenta, o sea, porque Ujú, además vas conociendo personas de Micronesia, de N cantidad de lugares que ni sabías que existían en el así mundo, es. y que tienen culturas y formas de pensar totalmente diferentes. Sí. Yo me crié en una escuela católica, yo soy marista, Mm, o sea, en los estudios, y pues tuve y tengo todavía grandes amigos y grandes amigas musulmanes. ujú, O sea, a otras religiones, empiezas a ver otras formas de pensar, totalmente. Eso fue fue una de las primeras grandes, o son las grandes cosas que me dio China, que fue una apertura de una visión del mundo totalmente diferente de lo que yo tenía conceptualizado, ¿no? Del así es. clásico norteamericanismo o occidentalismo, que Europa es lo mejor, o esto, o siempre Europa, pero uno nunca piensa en Asia, nunca piensa en África, nunca piensa, y te das cuenta que el mundo es espectacular, ¿no? Y Claro. eso fue dando muchas cosas de lo que he hecho todo este Sí, tiempo. qué padre. Oye, y después vino el brinco de BIES, que es reconocidamente una de las mejores universidades chinas para la enseñanza de la lengua, y diste el brinco a Tsinghua, que nada más y nada menos, ¿no? Tsinghua, una de las universidades de prestigio y abolengo, ¿no? De China. ¿Qué fuiste a estudiar allá en Tsinghua? Pues mira, antes que eso, estuve un año trabajando. Yo empecé 2005 a 2007, que fue VLCU, y luego trabajé para una empresa que se llamaba, no sé si todavía existe, se llama Urman, que hacían libretas. Yo fui el encargado en China durante varios años durante varios meses, perdón. El proyecto duró 8 meses, porque ellos tuvieron, acá otros programas tuvieron que cerrar,
pero yo era el encargado de abrir la empresa allá, de empezar a ver todos los proveedores, Mm. buscarles ayudar a encontrar proveedores, ya tenían ellos proveedores acá, allá, entonces pues darle seguimiento, hacer toda la nueva estrategia de cómo iba a ser las cuestiones con China. Entonces eso fue en el 2007-2008, que si bien recuerdas, que además si recuerdas, en el 2008 se hizo una limpia o una barrida de muchos extranjeros que no tenían nada que hacer en China y que el mismo gobierno dijo, vienen las Olimpiadas, hablando de las Olimpiadas, y si no tienen nada que hacer aquí, Para afuera, afuera. para afuera, sí, así Sí, o fue. sea, tu visa se te vence el 30 de junio del 2008. O sea, no importa, a menos que estuvieras estudiando o estuvieras trabajando para una empresa, pero había mucho extranjero Que tuvo que que nos, salir. sí, porque nos gustaba tanto China que nos quedamos ahí. Y Sí. incluso a mí me tocó la visa de trabajo, me la dieron y se vencía el 30 de junio y te decían, tú te tienes que salir el 30 de junio, tienes que salirte del país y pedir, donde estés, pedir en la embajada una visa nueva para poder regresar, ¿no? Oye, recuerdo que muchos amigos sí tuvieron que salirse y se fueron a quedar todo ese periodo que duró las Olimpiadas en Hong Kong, o estuvieron en Singapur o en sus propios países, regresaban a sus países, ¿no? Y luego ya pudieron regresar a China después de que acabaron las Olimpiadas. También, no solo fue en el caso de los extranjeros, también los chinos que no tenían el hukou de Beijing, De Beijing. también durante ese periodo vacacional de las Olimpiadas tuvieron que regresarse a sus ciudades o a sus pueblos, no podían estar en la ciudad, ¿no? Entonces fue parejo, pues. Sí, Y la finalidad era que, pues, tanta gente que iba a venir de fuera para el evento, entonces había que crear espacio, ¿no? Para que no se claro. llenara, porque recordemos que China el gentío es enorme en cualquier domingo normal, en cualquier día normal, siempre está lleno de gente. Entonces, ese era el objetivo, era para que no Sí, sí, hacer, se saturara de personas la exacto, que no ciudad, hubiera, ahora sí que no hubiera los que no tienen nada que hacer ahí, lo que no se tenía básicamente. que hacer. A mí me tocó, yo me fui a Singapur, me estuve un mes en Singapur y luego me fui a Tailandia y me estuve también como un mes y medio en Tailandia. Ujú, Como regresé fue porque efectivamente durante ese periodo apliqué a Tsinghua. Tsinghua es la universidad más importante de China, ahorita es la número 14 del mundo, está en las top del ujú, mundo para quienes no la conocen, no la han escuchado. Y bueno, pues es de las universidades de abolengo en China. sí, Tsinghua, Beida, Fudan, Beida, son las importantes. Ahora, nosotros vivíamos bueno, en Budauco o Liudauco, o como esa zona. Ujú, en esta parte de Haidian, en el distrito de Haidian. ujú. El distrito de Haidian es un distrito muy grande, donde había, no sé si ahorita haya más, pero había 86 universidades. Sí, sí, ¿Recuerdas sí, que nosotros de BLCU enfrente teníamos la de petróleo y luego al sí. lado estaba, no me acuerdo la otra, tú diste clase creo que en la otra, en la que No, estaba yo por, di clase en la del petróleo, justamente. ok, pero eso estaba por Dongmen, ¿no? Por la puerta Ajá, por oeste, la puerta oeste. es Dongmen, la este, ¿no? Este, La Tongmen, este. este. Sí. Ujú. Y luego estaba la de agricultura, que fue donde después hice el doctorado también al lado, Mm, y luego cierto, estaba, o sea, estaba rodeado de universidades y muy muchísimo. grandes, Sí, sí, sí. muchas universidades y además muy bonitas, por dentro, con muchos árboles, muchos jardines, o sea, esa parte universitaria está bien padre. Por allá, para quien se quiera ir, créanme, no se van a arrepentir. ¿Verdad? Y, Vale la pena. Ujú, y yo pude regresar porque, bueno, ya había aplicado para Tsinghua y me aceptan. A mí, yo estudié en Tsinghua la maestría en desarrollo internacional o políticas públicas para el desarrollo, ujú, que era más un poco que es un poco lo que más me gusta, lo que yo me dedico. Pero, pero sí, esos 2 años fueron muy interesantes, además, bueno, esos 3 antes de llegar a Tsinghua, porque sucedieron muchas cosas en China. Como bien decías, se estaban preparando para las Olimpiadas y fue muy importante y muy interesante. No sé si recuerdas que cuando no existían las filas, ¿no? Tú llegabas a un lugar y de repente estabas ya para que te atendieran y volteabas y había 10 chinos delante de ti. Tú dices, ¿qué? ¿A qué hora se metieron, no? era al apañón, era. Ah, exacto, Así y era la estabas cosa. tú pagando, estabas haciendo algo y llegaba el chino y se te metía. O sea, y no, no, yo Al, vengo a entregar, ¿no? a la gandalle Subir a- también. claro, subir al metro, no, era difícil, porque ¿Te además en ese acuerdas? entonces, cuando yo pues en el 2005, eran 3 líneas del metro. Mm, Estaba nada más la línea 13, la 1 y la ¿y la 2. 2? No había más. Ajá, no había más. Ujú, ujú. Y para las Olimpiadas ya había 8 líneas del metro. En tres Sí, años se aventaron 8 líneas, ¿no? sí, sí, Eh, sí. incluida la que iba desde el aeropuerto hasta, o sea, la parte que esa no es considerada como metro, porque es el tren que te lleva a la parte del metro, ¿no? Ah, te lleva a Dunderman, me parece, ¿no? A la Sí, a estación de Dongjumen. Dunderman. Ujú. Ahí Ujú, es a donde te lleva y bueno, Beijing era una ciudad en construcción. O sea, mm, mm. volteabas, tumbaron.
100,000 hutongs, ¿no? Lo que son las casas antiguas. Dejaron un barrio o una parte importante como de 10,000, pero estaba viendo yo una Sí. película china antier, precisamente, ¿no? Ahora en Año Nuevo, Ujú, eh, y es una película china hecha en Beijing en 2011. ujú. Sale muy poquito de Beijing, de hecho sale Javier, sale, sale ahí un amigo que tenemos también, un español, él Ajá. participó ahí, porque era de lo que también vivía uno, ¿recuerdas? O sea, nosotros Sí, sí, sí. estamos en esas épocas porque éramos becados, volvemos, nuestra beca eran 1,100 yuanes que equivaldrían a 1,500 pesos, nos daban en la habitación, que eso no lo mencionamos, nos daban la habitación, Sí, nos daban el pago de útiles, nos daban el pago de la escuela y nos daban nuestro seguro de gastos médicos, así es. pero realmente tú te tenías que rascar con lo que trajeras de casa o con tu beca. O con tu beca, ¿no? 1,100 yuanes al Y mes, ahorita- que como y ahorita- decíamos de broma, un poco de broma, 1,100 yuanes te alcanzaba para las cervezas, pero no para la comida, ¿no? bueno, Entonces, bueno, en ese entonces sí, sí alcanzaba. Es que, digo, yo es creo una que broma. sí, sí, pero también hay que aclararlo porque si nos está escuchando alguien que quiere que no se vaya a asustar, o sea, te ajustaba para comer. O sea, en ese Sí, sí, sí. entonces eran 1,100 yuanes, pero un plato costaba Siempre y 3 cuando comieras dentro de la de la universidad. universidad, ¿no? Sí, En la sí, sí, te vas universidad. a un restaurante, no. Ajá. Un restaurante caro, no. Ujú. Podrías irte una vez si lo manejabas bien tu presupuesto, Claro, pero comías muy bien dentro de la universidad en el Shitang, en los comedores. los Ujú. comedores, y que te costaba en ese entonces el bol de arroz te costaba 5 maos, Sí, 50 5 mao, centavos, 50 centavos. Ujú. y la comida te costaba 3 yuanes. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, Es- comías, desayunabas y cenabas con ese dinero. sí. Bien. Y además tenías donde vivir, tenías donde dormir y todo. Entonces, en ese sentido, perdón, pues estaba padre. Pero luego había mucho de participar en películas, novelas, comerciales, y te pagaban $100 el día. Ujú. Y entonces ya te volvías millonario porque pues $100 equivalía a tu beca mensual o casi a Sí, tu beca mensual. sí. Entonces muchos Ujú. participábamos de eso. Tú participaste en varias películas, me acuerdo, ¿no? Yo hice algunas, no tantas, y hice algunos comerciales. eh, y también, de hecho, el otro día me encontré y hice comerciales y dos novelas y dos películas, algo así. Ándale. Pero tenemos otros amigos que ellos sí se aventaron años haciendo eso. Sí. Y Javier fue uno de esos, por eso salió en la película. Pero lo que voy es, Mm. recordé cuando íbamos en la línea 13 de Wudauco a Sichuan Ujú. y cómo estaban tumbando todo para modernizar, que estaban tumbando todos los hutongs, todo eso. Que hasta pensé, ¿por qué no tomé video? Porque es una parte de la historia que nos tocó vivir de ese Beijing de transformación o de ese China, porque luego también viajábamos mucho Ujú. porque yo participo mucho o participo todavía en algunas cámaras de comercio. En aquel entonces, ¿te acuerdas que las cámaras de comercio te invitaban, te pagaban el avión, el hotel, la comida? Ujú. Y la Ujú. cuestión era hacer networking con empresarios chinos. Así Y es. eso también nos ayudó a conocer mucho China, todo lo que fue 2006, 7, 8, 9, 10, ya como que en el 10, 11 empezó a bajar un poquito ese furor, ¿no? Así Y nos es. llevaron a muchas ciudades, además de las conocidas de Shanghai, Shenzhen y eso, pues tenemos algunas en Wuxi, ¿te acuerdas? Por ahí algunas cosas que fuimos juntos a varias, en otros pequeños lugares. Entonces, esa era una vida que te daba, o sea, China era muy interesante en esos sentidos. Pues estabas aprendiendo, estabas estudiando, estabas conociendo. Otra cosa, no sé si a ti te tocó o tú lo viste así. Yo lo que percibí cuando llegué era que la mayoría de mis compañeros extranjeros, europeos, y todo, eran hijos de gente o de mucho dinero o de políticos muy poderosos en sus países o los que así como uno se fue porque había que experimentar algo nuevo. Pero como era el boom, se dieron cuenta los empresarios de extranjeros que tenían que entender China Ujú. y mandaron a sus hijos a que se prepararan para entender China. Y creo que eso falta un poco todavía, no hemos llegado a comprender eso acá, ¿no? Porque Ujú. al final de cuentas, pues, el comercio se da con los chinos, queramos o no, quieran o no, es un actor muy importante en la segunda potencia, sin meternos en política, pero entonces eso lo entendieron y tenías compañeros de mucho nivel político, económico en sus países. Y Eso, después, oye, y después de Tsinghua, siguió Nongye Dashi, ¿no? Digo, la no, bien, universidad. sí, Ajá. entré en Tsinghua y bueno, yo, como siempre, yo pronuncio el chino como mexicano, así, no, en Tsinghua y todo, y tú, Pablo, como buen experto que eres en el idioma, lo pronuncias como debe de ser. Este, Siempre, siempre ha bueno, sido nuestro tema de café.
el tema de, o sea, a final de cuentas, bueno, pues es parte de lo que cada uno se ha dedicado, pero Ajá. sí, después, al entrar a la universidad, eso también fue muy interesante, Mm, porque toca cuando China se está abriendo al mundo. sí. O sea, lo que quería recordar era cómo, que mucha gente llama propaganda, pero básicamente es marketing, igual que lo vemos aquí en la televisión y en Estados Unidos. Ujú. Mm, ¿Cómo educaron a los chinos a que aprendieran a cruzar las calles, a que se Sí, aprendieran a subir al metro, ya a que quisieran. aprendieran a hacer un chorro de cosas que ahorita lo hacen, o sea, son una sociedad que funciona ya perfectamente en ese sentido, bueno, con sus altibajos, pero que hace 10 15 años decías, no lo van, yo me acuerdo que había mucho extranjero que decía, no lo van a lograr para las Olimpiadas, no lo van a Sí, lograr. No, no, es que había una arrogancia de ciertas personas que decían, no, no, es que los chinos no lo van a lograr. Y en cuestiones de política pública y todo, cómo la gente se cruzaba, o sea, te tocaba ir en la banqueta, porque son banquetas muy anchas, las de las calles de Beijing, y pasaba ujú, un chino en carro en contra, sí. y todo En eso se fue quitando. ¿no? Ahora ya no existe eso, ¿no? Yo no te quise interrumpir cuando dijiste que cuando llegaste y yo todavía estaba ahí, si era la época en que no teníamos que pelear por todo, no existían las filas. ¿Te acuerdas que para subir al elevador, para las clases en el edificio principal, era ahí una gandalle peleándose por los espacios para poder entrar al elevador? Y lo mismo si ibas a una tienda, lo mismo si ibas al metro, lo mismo si querías cruzar la calle. Pero eso fue hace 18 años atrás. Empieza esta política o esta campaña de concientización y de organización. Yo me acuerdo que en los autobuses pusieron televisores previo a las Olimpiadas, donde aparecían dándoles clases de inglés básico, ¿no? Cómo decir hello, cómo decir thank you, good morning y todo eso, ¿no? En inglés, mientras el pasajero ahí iba en el autobús a su destino, iba viendo la tele con sus clases de inglés, aprendiendo inglés básico, con la finalidad de que cuando vinieran los extranjeros, pues pudieran comunicarse con eso, aunque sea con estas frases sencillas, básicas, pero que mostraran amabilidad y pues la bienvenida hacia los extranjeros, ¿no? Eso, y te acuerdas que pusieron barandales también ahí en la En el metro, los en separados. el metro y también en las paradas de los autobuses para que la gente no pudiera aventarse a subirse al autobús, sino que estuviera obligado a formarse y solamente podía entrar por el espacio abierto del barandal y ahí es donde se paraba el autobús, la puerta, para que subieran. Y había además Las una banderillas. persona con su banderilla y diciéndote, no te estés pasando, fórmate, fórmate. Y así, la última vez que yo fui a Bill CU y fui al elevador famoso ese donde peleábamos todas las mañanas para subir a clase, ahora me di cuenta que empezó la clase y la gente formada para Claro. subir en orden al elevador. Y dije, "Ah, caray, esto en mis tiempos no era así, ¿no? No era así, y así en el metro y así en muchas partes, En ¿no? la calle, como lo hicieron en la calle, porque volvemos, Urauco tenía 3 millones de personas, 3 millones de personas al día cruzaban Mm, esa La, intersección. la intersección de ahí de Udaucobo, O sea, sí, cierto. son 3 Era, millones de personas. era caótica esa esquina, ¿no? ¿Te acuerdas? Híjole. Aguascalientes tiene 1.300.000, algo así. O sea, era más de la gente que vive en Aguascalientes para cruzar. O sea, ahí. ¿Y cómo lo hicieron para acostumbrar a la gente a que no se cruzaran en el momento que quieran, ¿no? O sea, tenían las personas con las banderillas y luego tenían de estas que son las banderitas de colores y jalaban el cablecito cuando se ponía el alto y les decían con el micrófono, están alto, fíjense que están Ujú. alto y cuando están alto ustedes no pueden pasar, tienen que aprender Sí, y lo fueron aprendiendo hasta que ya llegaron a ser, ya, a- lo- hasta que ya lo hacen, ya. ya se convirtió en un estándar, ¿no? Yo siempre he tenido una teoría. Tú, por ejemplo, llegaste un año antes que yo, entonces tú conociste un China que yo ya no conocí. Ajá. Lo mismo pasó con el que llegó un año antes que tú. O sea, podremos tener 20 años de relación con China, pero Ujú. el que tiene 21 conoció algo, vio algo diferente que no vieron Mm, los que tienen 20, Te entiendo. ¿sí? Sí, Eh, cierto. Porque no, eso no sucede en muchas ciudades. En muchas ciudades tú vas hoy a Nueva York y luego si vas en un año, sigue siendo lo mismo. A lo mejor hay un edificio nuevo, una cuestión, pero el día a día, digo, a mí me ha pasado porque pues cuando he ido varias veces, pues sí, sigue siendo el mismo sentimiento con algunas cositas diferentes, ¿no? Ujú. Pero en China no, y sobre todo en esas épocas. O sea, quien estuvo en el 2002 vio algo que no vieron los del 2003, los que llegaron en Así el es. 2003, y el que estuvo, o sea, esa es una cosa de tan rápido que cambiaba ese Y tan país. rápido. Ya ni qué decir de los que estuvieron en los años 90, Ah, en los no, años no, no, 80. claro.
Sí, que cuentan que no había dinero y todo lo pagan con unos tickets, unos vales especiales. O sea, era otra China, ellos, oye, la pero que ellos vieron también. ¿No? evolucionan tanto que ahora tampoco se paga con dinero. Ya ni con dinero, El ya ni dinero con ya, dinero. ya se ve así, o sea, el billete clásico como lo conocemos, ya no, ¿no? Y es impresionante porque tú ves al día de hoy cómo los chinos, una persona de 75 80 años paga con su WeChat sin problemas y una persona de 5 años paga con su WeChat sin problemas. O sea, Así es. cómo han ido evolucionando y nos tocó mucho esa evolución, ¿no? Y vas viendo un poco de esa diferencia. Yo recuerdo una anécdota con uno de mis compañeros chino, que fuimos al Museo de Historia de Beijing, y en el camión íbamos platicando, y luego le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿para ti qué tan difícil fue entrar a Tsinghua? Dije, porque mira, yo estudié en la UNAM. La UNAM es una de la universidades más importantes del país, en México, tiene una gran cantidad de estudiantes, y pues yo competí contra 3.995 personas por 90 lugares en mi carrera y pasé, y siempre me he sentido muy orgulloso de haber entrado a la UNAM en mi primer intento. Sí. Este, Le dije, pero es muy difícil entrar a la UNAM. Generalmente son 30 y tantas mil personas, 40.000, y nomás entran 3.000. O sea, el diez por Ujú, ciento es el que entra. ujú. Y volteé y me dice, yo competí contra 400.000 personas por un lugar. Y Válgame. entonces ahí vas viendo lo que es la competencia en ese país, también lo vas entendiendo, Sí. ¿no? ¿Por qué son tan aguerridos? ¿Por qué son tan obsesivos con el trabajo? ¿Por qué son tan acelerados con el trabajo? Tiene que ver con este factor de la competencia, ¿no? De que no pueden quedarse, no pueden rezagarse Sí, ante la inmensa competencia que ellos tienen entre sus mismos compañeros. Yo recuerdo que cuando mis alumnos se graduaron en una ocasión, yo daba clases allá en Beijing, en la universidad, ¿te acuerdas? Y una vez uno de ellos me comentó que habían sido compañeros, ¿no? Mientras estaban en la universidad, pero que a partir de ese momento que se graduaron, ahora eran competencia. claro. Y wow, yo me imagino que no es así en términos generales, ¿no? O sea, obviamente habrá jóvenes chinos que sí crean amistad con sus compañeros de la escuela. Eso no lo dudo que sea también posible, ¿no? Pero esta percepción que me dio este muchacho me llamó la atención, ¿no? De cómo se ven ellos. Es decir, somos tantos y competimos por un Por puesto, supuesto. ¿no? Ujú. Que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y pues sí, te aprecio, si eres mi cuate, pero de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. Totalmente, son muy pragmáticos en ese sentido. Y, Sí. y, y de hecho, alguna vez lo platicamos con las chavas de los masajes, ¿te acuerdas que eran 14 días? Trabajan 14 días por uno de descanso. Mm, Y entonces dijimos, oye, pero pues, ¿por qué? Dijo, porque si no lo hago yo, allá hay 500 personas que quieren mi puesto. así es. Entonces, mucha gente cree que no, es que los explotan. No, no es que te exploten. Que Es no que la competencia, aflojan. La exacto, es que la competencia. competencia es tal que Que si tú no. te pones tus moños de yo trabajo 8 horas, pues está bien porque usted trabaja 8 horas, pum, pero ya hay 500, hay 1.000, hay 5.000 que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Y recordando una anécdota que tú me contaste también de una alumna tuya, o entonces salió del sushi, del cuarto ahí de los compañeros, De la y se fue universidad. al Ujú, departamento de la universidad, y ujú. luego regresó porque estaba perdiendo competencia, su nivel de competencia, ¿no? Sí, porque era muy cómodo. Estaba muy cómodo en el departamento donde se fue. Y dice, no, es que estaba tan sabrosa el departamento ahí que me relajaba demasiado. Y dije, no, 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 el ambiente este no es propicio para estudiar. Y entonces se regresó al sushi, a las dificultades, a las incomodidades del sushi, pero para que ahora sí se concentrara a estudiar. Y además tenía la competencia cerca, ¿no? Exacto. Entonces está viendo lo que ellos están estudiando, yo también tengo que estudiar eso y un poquito más. Y así, Ujú, eran ujú. eran su punto de referencia. Y sí, efectivamente, Sí, curiosamente, eso dicen. ¿no? Y además otra cosa, tú los ves en los McDonald's, el McDonald's ahí es 24 horas. Y Sí, en el McDonald's tú ves a los chavos estudiando, a los jóvenes, a las chavas estudiando física a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y en el McDonald's, sí, dormidos. Muchas veces es que se duermen en todos lados, pues porque llevan estudiando un día. así es, La así competencia es. es fuerte. Y eso es algo que uno va comprendiendo, que está bien o está mal, no sé, No sé, pero es el no, mundo en el que ellos viven. A así lo es. mejor aquí en México es otra historia, ¿no? Así es. Te puedes relajar y esto y lo otro, pero allá sí es. Entonces, también vas aprendiendo mucho de eso, quieras o no, aprendiendo que hay cosas que se pueden hacer, que la gente te dice, no, no se puede, y dices, como no, no, es que se necesita un año para hacer eso, y en un año lo voy a hacer en un mes. No sé si has visto este video de cuando cambian el puente este del tercer anillo.
del ujú, San Juan Chiao, ¿no? Que lo ujú, cambian en 48 horas. ujú, Todo un puente que en otro país se hubieran tardado un año por el tamaño del puente. Allá en 48 horas lo cambiaron, ¿no? Porque no puede sí, estar parado la ciudad. Entonces, te acostumbras mucho a ese nivel de competencia. No nada más es el de los chinos, vas viendo también el del nivel de competencia de los extranjeros que llegan a China. ujú, ¿Sí? Porque el que va a China a competir tiene que estar acostumbrado a competir o tiene que estar preparado para competir a otro ritmo. Y así o es. te haces o te haces. Porque también uno como extranjero compites contra los extranjeros, que muchos de ellos vienen de las mejores universidades del mundo o que también han aprendido a competir, que hablan 4, 5, 7 idiomas. O sea, Mm, compites contra otras personas que están haciendo otras cosas diferentes a ti. Y China también te da eso, que a lo mejor no lo pensabas en un momento. Yo no lo pensaba, yo decía, yo voy a estudiar con puros chinos y volvemos. Tuve chinos hasta la maestría, compañeros, y hasta el doctorado. Así ujú, que en el doctorado, cuando yo brinco al doctorado, otra anécdota. Recuerdo que estamos en una clase. Nuestros maestros eran gente de muy alto nivel en el sentido de que, por ejemplo, en esta clase el profesor era el encargado de todos los proyectos de reducción de la pobreza en África, de los chinos ujú, de la reducción de la pobreza en África. Y nos ponen en en una mesa de debate, habíamos, no sé, 20 personas, de los cuales 7 eran chinos, los demás éramos extranjeros, y nos ponen a debatir. sí, Entonces un chino empieza a hablar y el maestro voltea y le dice: "Shh, no digas nada. Fíjate cómo penan los extranjeros. Aprende de lo que ellos están diciendo. Ahorita tú no digas nada, escúchalos". Entonces sí me quedó así de, ¡pum! ¿Por qué? Porque le dijo, espérate, escúchalos, aprende de ellos. Y luego ya das tu opinión, ¿no? Primero ve cómo lo resolverían ellos. O ujú, sea, los preparan para eso. así es. Así es, y por eso no es de extrañar ahora, ya en los tiempos que estamos viviendo ahora, de que las empresas chinas han pasado de ser meras fábricas al interior de su país copiando, ahora se han convertido en empresas internacionales, en empresas creadoras, innovadoras de tecnología y que ya empiezan a salir de su país buscando abrir mercados en otros espacios, en otros lugares. Ahora aquí en México ya que hace 20 años todo lo hecho en China era malo, era mal hecho y barato, y hoy en día ya todos tenemos un teléfono Xiaomi o Huawei o, no, o Realme o Honor, pues, o teléfono Honor o automóviles, ahorita que está el boom de de las marcas, BYD. ahí están todas las marcas chinas de Geely, está Great Wall que están por entrar, Chirey y todas esas marcas. Y de esto es de lo que vemos nosotros como usuarios, como personas, pero hay otras empresas de alta tecnología, inteligencia artificial, de telecomunicaciones, de la industria del petróleo y maquinaria pesada, hasta aeronáutica, y ya son empresas chinas y ya están saliendo y ya están buscando, y en un periodo de tiempo bastante corto. Aguántame de ahí la idea. A ver, Espérate, necesito regresar. Claro. Voy a hacer un ¿ah? corte aquí, aguántame. Hacemos una pausa. ¿Cómo ven? ¿Cómo van viendo la plática? Fernando tiene mucho conocimiento, mucho entendimiento. Él llegó en el 2004 a Beijing, se quedó muchos años allá, como ya lo escuchamos, estudió chino 2 años, luego estuvo en la muy prestigiosa Universidad de Tsinghua, donde hizo su maestría, después hizo el doctorado en la Universidad de Agricultura, Políticas Públicas. ¿Qué opinan ustedes? Háganme sus comentarios, anótenme aquí, compártenme. Si es que ya llegaron hasta aquí es porque el tema les ha interesado, el tema de China. Sean ustedes bienvenidos aquí compartirnos sus opiniones, sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas. Fernando nos va a hablar ahorita que regrese sobre la Red Global de Mexicanos en el Exterior, una iniciativa de un grupo de mexicanos en un principio viviendo fuera del país, en varios países del mundo. Después se extendió a grupos de mexicanos en el interior del país, ya no se llamó capítulos, sino se llamó nodos, ya hoy en día hay varios nodos de la Red Global MX en el país, cuya finalidad es vincular en proyectos de tecnología, en proyectos de educación, de cultura, proyectos de innovación entre los mexicanos dentro de México con estos mexicanos que emigraron fuera del país y que están viviendo allá y se han desarrollado en estos otros países y que gracias a eso ahora están buscando regresar a nuestro país parte de lo que han aprendido para crear estos proyectos en beneficio del país. Hola, mi Fer, ya regresaste y les estaba comentando que ahora nos vas a platicar un poco de la red global, ¿no? Y ya les hice un comentario de lo que es la red global. ¿Cómo fue que tú llegaste a la red global, que conformaste el capítulo en Beijing? Platícanos esto rápido.
Bueno, mira, en cuestión de la maestría, mi maestría, como lo dije, fue en desarrollo internacional, lo mismo que el doctorado en estudios de desarrollo. ¿Qué son? Bueno, pues políticas públicas para apoyar el desarrollo de los países, ¿no? Cada Ujú, quien, ¿cómo vas a hacer estas políticas públicas? En 2009, el gobierno de México lanza una iniciativa a través de las embajadas, donde invita a los mexicanos calificados, ¿qué es un mexicano calificado? Personas que sí, están trabajando, estudiando ciertos posgrados o cierto tipo realizando cierto tipo de estudios, ujú. artistas, arquitectos, etcétera, etcétera, que son más allá de Que han sobresalido en sus áreas que de... están sobresaliendo o que están Ujú, preparándose para cosas diferentes, más allá de a lo ok, mejor de que vives en un país porque te fuiste, porque te casaste o porque te fuiste y te quedaste ahí, ¿no? Sino que tienes una parte en la que buscas una circulación del conocimiento, ok. que con esto buscas combatir esta fuga de cerebros de la que tanto se habla, que le cuesta mucho a los países, a México le ha costado muchísimo, y convertirla en una circulación, es decir, ok, está bien, te fuiste, nosotros invertimos en ti como país para que estudias tu educación básica y tu educación media o superior, tú te vas por lo que haya sido, pero estás aprendiendo cosas, ¿no? Estás aprendiendo un mundo diferente. ¿Cómo puedes apoyar o cómo puedes circular ese conocimiento? Y hablo porque luego se puede confundir. Cuando se habla de circular el conocimiento, no quiere decir que te robes el conocimiento de la empresa donde trabajas y te lo traigas al Ujú, país, ujú, sino en el día a día, cosas que, así como hemos estado platicando ahí, experiencias que has vivido que puedan ayudar a desarrollar México, ¿no? O en nuestro caso. ujú, ¿Sí? Entonces, lanzan esta iniciativa, ya se había hecho con Estados Unidos, ya lleva desde el 2005 con Estados Unidos y los mexicanos en Canadá. Yo por el tipo de perfil que tenía, que el tipo de estudios era lo que se solicitaba en ese entonces, eran 10 áreas muy específicas, sector automotriz, aeroespacial, desarrollo sustentable, etcétera, etcétera, y yo entraba en ujú, desarrollo sustentable, decido ujú, participar y a partir de ahí, pues bueno, se va generando la red global de mexicanos ujú. calificados, que pues, bueno, es una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores que busca eso, la circulación del conocimiento del exterior hacia México. Como bien lo comentas, bueno, yo tengo la oportunidad de participar y a mi regreso después de estar en México, comienzo a trabajar la parte del capítulo Beijing, del cual tú eres miembro, que tú eres de los miembros fundadores, Así es. junto con Ale Morones, Francisco Silva. Francisco Silva, y pues bueno, varios más por ahí, que estuvimos ahí de alguna manera viendo ver cómo podíamos ir creando, desarrollando. Creamos el capítulo Beijing, las representaciones fuera de México se les llama capítulos. Actualmente somos más de 70 capítulos en todo el mundo. Ya 70, wow. Sí, ha crecido mucho, ya ahora sí ya estamos en África, ya hay capítulos en África, en Sudamérica, en Nueva Zelanda, en Australia, en Medio Oriente, Europa, bueno, pues, por las características que el mexicano migra mucho a Europa y a Estados Unidos y Canadá, pues no se diga, ¿eh? Ajá. Y bueno, desde entonces hemos estado participando ahí. Después me toca ser el coordinador de Asia-Oceanía, entonces son 11 capítulos los que me tocó coordinar a mí, que es Beijing, Japón, Ujú, Corea, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Israel, este, Arabia Saudita, y no, son 9, perdón, pensé que eran 11, no, son 9. 9. Ujú. Y bueno, ¿cómo podemos apoyar? De hecho, el próximo mes nos están invitando para ahora, para marzo, para estar en México en la reunión global, donde nos juntamos todos los presidentes o coordinadores de regiones, somos varias Ujú, regiones, somos la región de África, Asia, Oceanía, Europa, Estados Unidos, Canadá y Centro y Sudamérica. Son 6 ujú. regiones. Entonces nos juntamos para ver qué proyectos conjuntos se pueden hacer donde podamos apoyar alguna localidad, algún proyecto en México. En México existen las contrapartes, se crearon las contrapartes que son Los los nodos, nodos. y el nodo es un grupo de personas que dice, oye, tenemos esta problemática aquí en la ciudad, aquí en el estado, en el municipio, tenemos ciertos alcances, pero nos gustaría conocer qué están haciendo en otros países y entonces ahí, ¿quién se dedica a esto? ¿No? Que traemos un problema, queremos ver una cuestión aeroespacial, entonces te juntas con la parte aeroespacial de los nodos, ¿no? Que hay, digo, Ujú. de los capítulos, entonces vas viendo cosas, de la idea se trata de ir circulando el conocimiento, ¿no? Muy bien, muy bien. Haciendo mejores prácticas. Ujú. Y platícanos ahora, además, lo digo por el tiempo que apremia a mi Fer, si no podríamos continuar todo el día, Sí, ya sé, pero platícanos un poquito de mexicanos expresando sus ideas, platícanos un poquito de la estrella del del emprendimiento. conocimiento, del emprendimiento, perdón, esos proyectos que tú has desarrollado, ¿sí? Para Ajá. beneficio justamente de los jóvenes. ¿Cómo están eso? Platícanos un poquito de eso. Bueno, mira, a partir de la red, no, estaba yo en Beijing pensando un poco en 2011 con las pláticas TED.
¿no? En las pláticas TED, lo que, pues Ujú. como se daban, ahorita ya hay TEDx, ¿no? Ya se hicieron, se esparcieron, pero en aquel entonces nada más eran las de San Francisco, las TED. Y yo pensando en que cuando nos reunimos en la red global, tienes a CEOs de grandes empresas multinacionales, directores de empresas multinacionales, de partes globales, investigadores de alto nivel, etcétera, etcétera, pues dije, vamos a organizar algo parecido. Y de ahí surge Mexicanos Expresando sus Ideas. Mm. MEI. Mexicanos Expresando sus Ideas surge con el propósito, el objetivo de traer ese conocimiento, dar pláticas, talleres, pero también siempre con la mentalidad global, es decir, no traerte de un solo país, sino traerte de diferentes partes del mundo para que los jóvenes, y no nomás los jóvenes, también empresarios, todo, comprendan qué se está haciendo y vean nuevas formas de hacer negocio o Claro, nuevas formas de tratar sus negocios, ¿no? O investigaciones o desarrollos de proyectos. Lo hicimos 2 años, 2011, 2012. sí. Mm, Tú participaste en Es lo que te iba a decir, yo participé en uno que me invitaste, el sí, y 2012. sí, muy bonita experiencia. Además, fuimos a ver a los jóvenes. A mí siempre me ha apasionado compartir con los jóvenes, ¿no? Por eso me dedico a esta área de la educación y por eso he sido profesor muchos años. Y tú me invitaste a que fuéramos a compartir esta experiencia de vida y este conocimiento con estas instituciones, estos colegios, estas escuelas ahí en tu estado, en Aguascalientes. Me acuerdo que fuimos a la Politécnica, ¿sí es así? A la Politécnica, a la Tecnológica del Norte, a la Tecnológica, a la Sí, del Llano, o sea, varias universidades sobre todo, pero sí, y escuelas técnicas, es una experiencia formidable. Y recuerdo los jóvenes con qué pasión y con qué interés nos veían platicando nosotros sobre nuestra experiencia de haber podido ir a otro país a estudiar. Y recuerdo dos cosas de esta experiencia. Una, ¿te acuerdas cuando nos tocó a ti y a mí hablar en un auditorio? No sé cuántas personas había, como 80, 100 personas. Y fue en la tarde, ¿te acuerdas? Y nos arrancamos hablando y hablando, como lo estamos haciendo justo ahora, que jamás vamos a poder hacer un video de menos de una hora. Eh, y nos arrancamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y los chicos empezaron a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Y al fondo del auditorio estaban los maestros, ¿te acuerdas, Fer? Estaban los maestros y haciéndonos la señal así de ya, córtenle. ya córtele. Y nosotros, pero ¿por qué le vamos a cortar si los chavos están interesados y nosotros con todo gusto platicándoles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ni modo, les cortamos y ya se retiraron ellos, nos tomamos la foto y los maestros nos dijeron, no, lo que pasa es que ya está oscureciendo y muchos de ellos vienen desde otros poblados, del otro lado del cerro, donde no hay iluminación Sí, en la en la calle, carretera. en la carretera. Entonces, irse ya oscuro es peligroso y por eso es que les pedíamos que ya cortaran su intervención. Fíjate, esa impacta, me llamó mucho la atención, ¿no? Que nosotros hablándoles de, wow, el mundo global y Sí, cuando la realidad de ellos eso. es diferente. Sin embargo, es diferente, pero no imposible de alcanzar el otro. Y eso me lleva a mi segunda anécdota, porque fue a raíz de una de estas charlas que tú y yo dimos en estas escuelas, que uno de los chicos lo asumió como un compromiso y un reto personal y dijo, yo voy a hacer lo mismo que ellos están haciendo, yo quiero hacerlo, y él buscó el camino, él encontró y a la fecha tengo contacto con él, se apellida Menéndez, no sé si es Adolfo, me parece un chico ahí de Aguascalientes, y él se fue. Él encontró el camino, se fue allá, se estudió, se preparó y todo, y bueno, y ahora pues está ya viviendo lo mismo que nosotros vivimos en su momento, ¿no? Esto lo digo para los que nos están viendo, que vean que sí, sí se puede, sí se puede. Hay que buscar nada más, no hay que sentarse a esperar a que toquen la puerta, hay que nosotros movernos, ser proactivos, tocar la puerta, buscar a la gente apropiada. Yo estoy seguro que gente así como tú, con tu experiencia, o yo en mi caso, y muchos otros que ya pasamos por esto, felices de la vida, les abrimos nuestras puertas, nuestro corazón, nuestra mente. Si ves a la persona realmente interesada, realmente que quiere hacer eso, ¿cómo no le vas a ayudar? Si alguien nos ayuda a nosotros en su momento, ahora nos toca a nosotros ayudarlos a los que vienen detrás, ¿no? Yo pienso, ¿no? Y es, Totalmente. Sí, perdón, termina. sigue, ya no, 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 esa era mi Ah, idea. ¿Tú qué opinas? sí, y es que de eso se trataba también, May, ¿no? De despertar en los jóvenes esa idea, porque ahorita ya cambió el mundo. Estamos hablando que el May fue en 2011, 2012, ya son 12, 11 años, 12 años de eso. Sí, Y el mundo ya ahorita ya hay muchas relaciones, ya hay muchas becas para el extranjero, los mismos gobiernos, ya los gobiernos de los estados los buscan y todo. En aquel entonces no, y fueron varias personas durante esos 2 años los que se fueron.
Sí, Mm, yo nada más recuerdo a Adolfo, ya estoy checando aquí, lo tengo en el Adolfo. Facebook, lo tengo en el Facebook, se llama Adolfo Meléndez, ¿sí? ¿No? Él. Y me da mucho gusto que lo haya conseguido él. Y también con él como ella era la encargada de Erasmus, de las becas, digo, tenía mucho que ver con las becas Erasmus en Francia, también fueron, o sea, sí, se hicieron muchas Qué bueno, cosas. qué padre. Desafortunadamente, bueno, May está en stand-by porque pues yo estaba en China y organizar un evento donde te traías 10 personas del extranjero a una ciudad y tenías que hacer todo un evento de ese tipo, pues era muy desgastante y había que estar aquí. La verdad, yo dejé de hacer eso. Sin embargo, eso lo modifiqué a lo que es el Salón Global. Así es. Hicimos este brinco a Salón Global. ¿Qué es el Salón Global? El Salón Global es una plataforma donde, pues, surgió en 2013 una plataforma de emprendimiento donde puedes aprender design thinking, Canvas, modelos exponenciales, siempre con una visión global que damos en escuelas. Pero en aquel entonces surge como es muy difícil traerlos, vamos a hacer videoconferencias. Ahorita ya Ujú. está muy de moda. Bueno, a partir de la pandemia eso pues ya. Hay Ya es muy común ya, ¿no? Sí, es Ujú. muy común. Hay muchos podcasts que hablan ya donde la gente habla de negocios, que está padrísimo. Sin embargo, bueno, pues yo lo que hacíamos era buscar que se conectara la gente para que los jóvenes tuvieran una visión global de los negocios. Entonces, se conectaban grandes amigos desde Australia a las 3 de la mañana de ellos, desde China, desde Japón, desde donde muchas de Europa, de Estados Unidos, a dar las pláticas en todo este sistema de salón global. Sí. Pero me enfrenté, volvemos, las realidades son diferentes. Ujú. El internet era muy malo. Sí. Entonces tuve que evolucionar y fue cuando creé la plataforma en 2014 y les pedí a las personas que se grabaran. Y en ese entonces a la gente le daba miedo grabarse. Sí, no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a hacer esto, ¿no? O sea, la gente Ajá. no podía. Una, no existían todas las herramientas que existen ahora y era muy difícil grabarse. Entonces me topé con esa parte, encontré varias personas que me apoyaron grabándose y lo que hice fue mejor, ya que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Tú empezaste a ir a sus ciudades a grabarlos, a entrevistarlos. Exacto, empecé yo a Ujú. hacer las entrevistas a nivel, o sea, en muchos países, me fui por más de pues, 10, 13 países, 14 países de entrevistar Ujú. mexicanos. Ujú. Sí, son 50 entrevistas, entre esas estás tú, Ujú. también te entrevisté, pues ahora sí que hay en Hong Kong, Shanghai, Beijing, Nueva York, Londres, Sí, no, recuerdo. Alemania no, de Hungría, o sea, en muchos países hay entrevistas de Irlanda, Los Ángeles, etcétera, etcétera, donde yo empecé a entrar todo eso. Algunos los he subido a mi canal de YouTube, pero casi todo está en el Salón Global porque, bueno, se busca buscar siempre la mentalidad global de las personas. Así Y de es. ahí surge la Estrella del Emprendimiento, que la Estrella del Emprendimiento es una metodología que son 60 actividades donde tú trabajas todos los días, No, le estoy diciendo que aquí vamos a poner la dirección vamos a de poner el Salón que, Global, ok, ahí lo el ponemos. enlace a la dirección igual. Ok. Sí, y ahorita estamos, de hecho ahorita, bueno, son 60 actividades una actividad diaria durante 60 días, donde tú ves tu misión, visión de la vida, tus objetivos de la vida, tus hábitos, trabajas tus miedos, trabajas tus motivaciones, trabajas tus errores, tus fracasos. Es todo una cuestión. Ahí podemos poner, hice un ebook sencillito Mm. de 30 páginas donde explico el de qué se trata y está lo que es la metodología que está en línea. ¿Ese Y ebook está disponible? el ebook está disponible y es gratis, lo pueden bajar. Ah, Ahorita ok, te lo dejamos podemos, la dirección aquí aquí ponemos el enlace. el enlace, para que es un ebook que escribí hace en 2016 que fue un poco lo que yo fui aprendiendo de todos estos mexicanos exitosos, porque, bueno, cabe mencionar que entrevisté mexicanos que trabajan, directores de Fortune 500, de empresas de Fortune 500, estuve en el CERN, Centro de Investigaciones Nucleares, con Luis Flores, que él estuvo en lo de la partícula de Dios, en Nueva York con Carlos Valverde, él En estaba encargado Japón. del tercer y el edificio 3 y 4 del World Trade Center, que es un arquitecto en Japón, o sea, con personas que están haciendo cosas muy interesantes ahí en Beijing, con que estaba encargado en ese entonces de HNA, de Hainan Airlines, de toda el área de innovación global, Irán Monroy, o sea, Ujú. gente de Fortune 500, o sea, mexicanos y no nomás mexicanos, también algunos latinos que de alguna manera se buscaron el camino en diferentes partes de cómo ser emprendedores, trabajar en empresas de alto nivel, pero todos tenían patrones, ¿no? Muy, muy específicos, que fue lo que yo fui entendiendo. Todos tenían, ahorita que estamos arrancando el año, un plan Ujú. de vida del año, qué cosas no iban a aprender en el año, qué libros iban a leer, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge la idea de la metodología de la estrella del emprendimiento,
que sí, ahorita estoy trabajando en estos días ya hacerlo en una, ahorita está virtual todo, pero ya hacer una agenda, estamos trabajando la agenda, yo espero salga en un mes, mes y medio la agenda ya para que te compres tu agenda y tú vayas trabajando tu agenda diaria y tus ejercicios diarios. Que se busca que seas una persona más integral en tu vida, ¿no? Que sí. te veas cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, todos esos detalles. Qué padre. Oye, Fer, ¿y cuál es tu opinión al respecto de para dónde apunta? Yo sé que la pregunta es muy obvia, pero quiero conocer tu punto de vista al respecto. ¿Hacia dónde apunta la relación México-China? Híjole, es que es una, mira, fíjate, para cerrar un poquito y hacer la conjunción con esto, Mm, está el curso de China. Hay un ujú, curso sobre China que no van a encontrar, y miren, perdón que se va a escuchar muy egocéntrico a lo mejor, no hay un curso así en todo México, en toda Latinoamérica y creo que ni en Estados Unidos. mm, Es un ujú, curso donde, porque yo mezclo un poco de política, un poco de desarrollo económico, el área de protocolos, el área de comprar, de negocios, de cómo establecer una empresa en China, de cómo comprar, de los Incoterms, el área de las nuevas tecnologías, que es una parte que a mí me gusta mucho de la innovación en China, estoy muy metido en eso, que ujú. están innovando, en qué área están. Entonces, y cerramos con el IDA-ILU o lo que es toda la política De la ruta de la franja. y el RCEP, ¿no? Que es cómo China está negociando con el mundo. Entonces, es un proyecto, es un diplomado muy completo, son 90 horas de diplomado, donde hay entrevistas, donde hay videos, donde hay todo, lecturas, etcétera, etcétera. También está en Salón Global. Ujú, De hecho, con ese estoy, ya para ir contestando tu pregunta, está dado unas capacitaciones en gobiernos de los estados a las partes de inversión, de atracción de inversión. ujú, ¿Cuál es? Mira, yo creo que sigue siendo la misma, no sabemos cuál es. Y ahí te va el ujú. porqué. ¿Por O qué? sea, a nivel política presidencial y a nivel eso, ellos tienen muy claro lo que quieren, Sí. aparentemente, y ahí, pero ahí no entra uno. Ujú, ¿Sí? Con lo que yo me he topado es que no existe una política como tal de la relación entre México y China. Existe ujú. del grupo diplomático, como ha existido en los últimos años, siempre en las relaciones de este grupo por llamarlo de una manera de alto nivel, Sí. que es cómo va a estar, ¿no? O sea, que si llega un presidente y tiene una visión y una forma de pensar de los chinos, quiere tratar ciertas cosas, y si llega otro presidente, va y lo mismo del otro lado, ¿no? Y cómo algunas instituciones educativas, cómo se mueven. Pero eso es para mí la nata real. Ujú, ¿Sí? Eso es lo que, esa siempre va a existir y siempre va a haber, como en todo, depende quién esté, cómo llegó, cuál es la idea, cuál es el plan, qué cuestiones de geopolítica estén inmersas, etcétera. ajá, No hay una política como tal. O sea, ujú, nosotros yo lo que me he dado cuenta ahorita que estoy trabajando con varios gobiernos de los estados y que he estado en pláticas con ellos, no existe ni siquiera una visión política o una visión económica, ¿sí? Los ¿por empresarios, la qué? mayoría, no, porque no nos interesa o porque no sabemos por dónde, Ujú. ¿sí? Yo O creo sea, que lo segundo más bien. sí, no, Yo pienso. a muchos no les interesa, o sea, no tienes la idea de la gente que no o sea, lo necesita, pero no se han dado cuenta que lo necesitan. Mm, Yo creo que ahí es donde puedo decir que hemos fallado, si lo queremos decir así, en los que podemos ser este puente en expresarnos de una mejor manera para que entiendan los beneficios, se comprendan los beneficios de aprender más sobre los chinos. El mismo presidente Xi lo dice, el presidente de China dice, China conoce el mundo, pero el mundo tiene que conocer más de China. Es ujú, importante que conozcamos. Ahorita todo el mundo habla del nearshoring, pero no hay una política de nearshoring, ujú, ¿sí? Monterrey está jalando, pero como les cae. Los ujú, gobiernos que están jalando inversiones, como les cae la inversión. ujú. No hay, no hay una estructura y estrategia de atracción de inversión para decir, quiero empresas de este tipo, quiero esto, me lo voy a relacionar con China con esto. Si yo estoy en un estado, y me ha pasado en varios, ¿eh? Y llega el agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos, lo recibe el secretario de gobierno, el secretario de Desarrollo Económico y el gobernador. Si Sí, llega, si llega el agregado comercial de la Embajada de China, lo recibe un tercer, cuarto nivel. ¿Cuál es es- nuestra relación con China? ujú, ¿Por qué trata? Yo entiendo lo que es Estados Unidos, claro que lo entiendo, pero no estamos entendiendo que China está o sea, son países del nivel en cuestiones económicas para nosotros. sí, Estás hablando de la segunda potencia del mundo. sí, Eso es lo que entiendo. nos falta. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo con muchos mitos de lo que es China o de cómo son los chinos. Los chinos son Cierto. grandes negociantes, eso lo Sí, tenemos que entender. Son personas que desde niños aprenden a negociar. sí, Mientras tú y yo jugábamos a la traes o a los escondidas, ellos jugaban Mahjong, jugaban puros juegos Go, puros juegos de estrategia. Lo traen en la sangre. lo traen en la sangre, así es. La Sí, estrategia es, ajá.
esto que mencionas me trae a la cabeza lo que dijiste, ¿no? Que luego los estados pues capturan las inversiones conforme les van cayendo, no es que lo desarrollen o que lo busquen como tal, ¿no? Me recuerda a esto un artículo reciente que acaba de publicar Ari Ben Ujú, Sachs, que exacto. me lo compartió hace un par de días y él habla justamente de esto, de que los estados tendrían que enfocarse mejor, ¿no? Crear una estrategia de saber qué tipo de empresas son las que les convienen según las condiciones propias del estado, qué tienen para ofrecer y qué tendrían que ajustar, porque habrá empresas muy importantes que quieran y que les convenga tal vez por la posición geográfica les convenga ponerse en su estado, pero el estado no tiene las condiciones de infraestructura para ofrecerles y por eso las empresas se desaniman y mejor no se instalan ahí. Entonces hay que prever y quizá poner las instalaciones, poner la infraestructura suficiente y adecuada para que cuando las empresas que a ti te interesan, que son de tu interés, cuando lleguen a preguntar y visualicen que ahí les conviene contigo, tú ya les puedas ofrecer todo el paquete y no tengas que crear nada a partir de la necesidad, ¿no? No hacerlo como solemos hacerlo, de que primero llega la gente, se instala en el cerro y luego ya que se instaló vas y le pones agua y electricidad, sino hacerlo como lo hacen los chinos, que primero ponen la electricidad y la corriente, los ductos de agua cuando nadie habita, pero poco a poco la gente va habitando porque ya tiene los servicios. Tú te recordarás en China que cuando ponían las estaciones del metro, las nuevas estaciones del metro, había unas que llegaban la última y llegaba a un lugar donde no había nada Ajá. y tú salías y dices, ¿para qué hacen una estación del metro aquí que no hay nada? Porque ellos están pensando que no hay nada ahorita, pero en unos 10 15 años va a haber gente y ya tienen ya Sí. las condiciones apropiadas para poder vivir ahí y no al revés como lo hacemos a veces aquí en México, que estamos poniéndole pavimento a las calles en una zona de donde ya hay mucha gente viviendo y hay que adecuarles ahora el lugar, Perdón, ¿no? y lo peor de todo, pones el pavimento y luego llega el gas natural a las 2 semanas y lo corta el pavimento porque no pusieron el gas Ah, natural. sí, porque se les olvidó poner primero lo que vaya abajo. Claro. Es cierto, es a lo que te refieres, ¿no? Con la planeación. También quiero pensar yo y decir que yo sí creo que ha habido organizaciones, organismos o instituciones, colegios, que se han tomado la molestia de escribir al respecto, ¿no? Voy a mencionar, por ejemplo, a Sechimex, ¿no? Que publican ellos con frecuencia temas vinculados con México y con China, también el Colegio de México, el Colmex, pero la verdad es que del lado del gobierno es donde yo pienso, no sé si sea así, pero yo pienso que no lo pelan, no lo entienden, no lo toman como una información de referencia valiosa para que ellos puedan crear su política hacia con China. ¿Por qué? Porque al final pasan su periodo de tiempo que están ahí en esa posición y luego ya se van a otro menester. Ya sabemos que en la política en México es así, ¿verdad? Hoy eres director, hoy secretario de Educación y a los 3 años vas a ser secretario de Energía. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, pero ahí tú te mueves según tus Por ser relaciones, secretario, claro. ¿no? Y entonces, pues no alcanzas a entender y los que llegan a estar vinculados en el tema de China no alcanzan todavía a comprender esto, no alcanzan a establecer una buena política cuando ya se mueven a otro tema, en otro lado, y ya. Y llega otro fulano y empieza de cero y el círculo va así, nunca se avanza. Creo que es lo que tú querías decir, ¿no? Es que mira, es eso, no existe una estrategia. Y no, yo no he leído el artículo de Ari, pero yo sí te puedo decir lo siguiente. A lo mejor sí lo dice, ¿eh? Pero en lo que tú Ujú. me comentas, Luego te lo comparto para que lo veas. sí está, digo, gracias. Una cosa es prepararte, pero tú también tienes que ir allá a buscar quién te quieres traer. Ah, sí, claro, ¿Sí? No claro. esperarte, o sea, porque yo puedo prepararme, yo digo, yo quiero puro automotriz, o yo quiero puros autos eléctricos, o yo quiero nuevas tecnologías, ¿no? Yo quiero microchips. Pues a lo mejor no hay estrategia para atacar. Ahora, la estrategia tiene que ser nacional. No puede ser que, yo ahorita estoy en Aguascalientes, ¿no? Y en Aguascalientes les digo, el secretario me escuchó y creyó en mí y les dimos la capacitación a toda la parte de atracción de inversión. De hecho, acaban de Ujú. anunciar hace poco que van a traer por ahí una empresa china, ¿no? Sí. Sin embargo, sí se está rompiendo con muchos detalles de que, ay, ¿cómo hay que prepararte? Todavía estamos en pañales, ¿eh? O sea, los estados, hay estados que ni siquiera les pasa y están viendo pasar ese nearshoring y se les está yendo de las manos por no querer, por no entender, por no tener la visión o porque los intereses que trae también el estado pueden ser diferentes, eso es muy válido. No hay una estrategia de México con China. Sí hay una Ujú. estrategia de China con México.
Ujú, Son dos cosas muy diferentes. Y a la hora de las negociaciones, quien tiene la estrategia es quien gana. Y eso es algo que debemos de entender. por Y supuesto, no lo hemos querido entender. Porque por volvemos, a supuesto. nosotros en México nunca nos han enseñado estrategia. Ujú, O sea, me podrán decir, pero las universidades no te enseñan estrategia, las prepas no te enseñan estrategia, no te enseñan finanzas personales, menos estrategia. La ujú. mayoría, el 99% de la gente no tiene una estrategia ni de su propia vida. Que te salga o no te salga es otra historia, que tengas una estrategia, ¿no? Las grandes, Así es. los microempresarios, las grandes empresas tienen su estrategia, generan sus estrategias anuales, pero los microempresarios, empresarios medianos no tienen estrategia. Al día, vaya. Exacto. Oye, hay que ir a China, ¿qué? Pues no sé, necesito comprar. No, una Ujú, estrategia. Las estrategias cuestan sí, tiempo, conocimiento, dinero. O sea, no hay una estrategia entre estados para decir, oye, si nos traemos esta empresa, la ponemos entre los dos en un punto intermedio y que nos chorrea a los dos. ¿Sí? sí, ¿Por qué? Pues podemos hacer esto, o mira, tú traes esto, yo me traigo esto y crecemos como región. No hay una estrategia, es yo me quiero traer todo, pero tú como estado no puedes. Pero hay muchas, hay cientos, miles de empresas ujú, que se podrían venir a México, que no valen a lo mejor 50,000, 100,000 millones de dólares, pero que sí valen 500 millones, sí valen 1,000 millones de dólares. Tanto los chinos no saben a dónde llegar y los mexicanos no saben que se los pueden traer. por supuesto. Yo creo que nos falta entonces una estrategia en común, porque yo imagino que cada quien de manera individual hace su Así es, estrategia, pero pues es una pequeña fuerza, ¿no? No es tan fuerte que si fuera una estrategia en conjunta. común y todos atacando hacia el mismo lado, y cosa que los chinos sí aprenden desde jóvenes a trabajar en equipo, el concepto de unión, el concepto de la fuerza de grupo es bien importante para ellos. Lo tienen muy presente como parte de la estrategia. Esa es la primera cosa que nosotros difícilmente tenemos. Peleamos entre nosotros, peleamos entre vecinos, a veces no nos ponemos de acuerdo en cosas tan sencillas y ahí estamos. No tenemos ese concepto de la unión, de la fuerza que hace la unión. Eso es lo primero que yo veo. Y lo segundo que yo veo es que tampoco tenemos el concepto de hacer proyecciones a largo plazo. ¿Sí? No solamente es que todos pensemos así, empujar hacia un mismo lado al mismo tiempo una sola fuerza, sino que lo hagamos por el tiempo que sea necesario, ¿no? Para llegar. Para llegar ahí al objetivo, ¿no? Tampoco eso, según lo tenemos. Hay un cambio de gobierno y cambian los planes, cambia la estrategia. Llega otro gobierno y dice, no, esto no sirve, lo desecha y pone lo que él piensa que funciona y pasan 6 años y llega otro y dice, no, esto tampoco y lo vuelve a echar para atrás y así vamos. Entonces nunca vamos a llegar al número 10. Siempre vamos del 1, 2, 3, llega el nuevo presidente, ¡pum! 1, 2, 3, llega el nuevo, ¡pum! 1, 2, 3 y siempre estamos dando la vuelta entre el A uno, lo dos, mismo. tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cada 6 años. Déjate de llegar al rebasar al 4, 5, 6, que esa sería la siguiente etapa. No, al 10 jamás vamos a llegar. En cambio, los chinos sí hacen estas famosas proyecciones a 50 años, que luego quinquenalmente, ¿no? Cada 5 van haciendo, ¿cómo vamos con ese proyecto? ¿No? ¿En qué etapa, en qué parte vamos? ¿Dónde qué hay que hacer ahora? Ah, pues llegamos aquí, ahora hay que hacer esta. Ahora toca hacer 4, 5, 6. Ah, pues vamos a Claro. darle y ¿Qué vamos a sí darle. sirvió? ¿Qué no sirvió? ¿Qué Exacto. funcionó? ¿Qué no funcionó? Y muchas cosas no Sí, funcionan, porque esa sí. es o sea, la administración pública así es un círculo, y es Ujú. prueba, error, prueba, error, hasta que va, este sí funcionó, aquí esto modifico, aquí. ¿Crees que las Sí. empresas chinas seguirán viniendo a México? Lo En van a lo tener que que... hacer. Mira, Ujú, yo hace muchos años escribí un artículo para un periódico, cuando escribía para el periódico que se llamó México, la cereza del pastel para los chinos. ujú, Y me recuerdo que Mauro, el buen Mauro Leos, que si la llega a ver le mando un saludo, me decía, es que tú estás loco, ¿cómo crees que México me llegó a decir, México, pues si los chinos tienen relación con todo el mundo, ¿por qué México es tan importante? Le decía, porque ujú, México es el último eslabón. ujú. O sea, los chinos ya se apoderaron de África, los chinos ya se apoderaron de Europa, pues, tienen presencia en todos lados, ya han comprado empresas, todo esto, ¿no? Sí. El sur de Asia, Latinoamérica lo están haciendo, pero México es el último dragón. ¿Por qué? Porque recuerda que hay el que decía, antes China le temía al león. Ujú, Después China quería ser como el león. Ahora ujú, China quiere ser el león. ¿Quién es el león? ujú. Estados Unidos, la potencia. Porque los chinos se miden solamente con la potencia, no se miden con los de abajo. Pero ¿cuál es la entrada, la puerta de entrada o sí, pues al mayor mercado, al mercado más importante para los chinos? México. Y el Ujú, nearshoring es una parte. O sea, muchas veces los chinos no han podido aterrizar como ellos quisieran, porque muchas veces el gobierno en turno del local o federal no está de acuerdo y no quiere y entonces bloquea, ¿no? ujú. Pero es muy importante, aunque aparentemente no lo sea, lo es,
por la relación, por la cercanía, por el tamaño del mercado, o sea, por muchas cosas. México es un mercado muy grande. Ujú, Si lo comparamos con el chino, a lo mejor China es 10 veces más grande. Pues sí, 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 China es 10 veces más grande o más veces más grande, pero México sigue siendo un mercado muy grande. Mira, yo sé que existen empresas chinas de innovación en inteligencia artificial, en realidad virtual, realidad aumentada, en gaming, o en cuestiones de de salud, de ciberseguridad, de esto. Mi estrategia es ir por ellos ujú. y traerme 10 empresas chinas en realidad virtual, porque quiero ser, no sé, yo estoy en Aguascalientes, quiero Quiero ser ser quiero el ser el centro. Silicon Valley mexicano, No, no, olvídate el por Silicon decir Valley. algo, por decir El algo. centro, quiero ser el Aguascalientes de Latinoamérica. Quiero ser Ándale. el centro de realidad virtual de toda Latinoamérica, es más, de toda América. Y me Ujú, voy a traer 10 empresas chinas y me voy a traer una filial europea o inglesa, Rusia, aquí, acá, esto me lo voy a traer, en Estados Unidos me voy a traer, entonces aquí voy a traer 20 empresas que se enfocan en realidad virtual y voy a hacer Aguascalientes el centro de la realidad virtual. Esa es una estrategia. sí, Ay, ¿no? Porque tú puedes tener esta idea, pero termina en 3 años tu tiempo ahí en el gobierno, en la administración del Estado, te vas y él llega el nuevo y este cuate no tiene ni idea y de lo que exacto. estabas haciendo y ya, Entonces, la estrategia tiene. ahí se queda estancada la idea. Exacto, la estrategia tiene que ser, oye, me alineo con las cámaras empresariales, me alineo con las universidades, me alineo con el gobierno, me alineo con la oposición por si llegan a ganar. Y mi gente, ok, llega uno nuevo, ok, yo dejo esa estrategia que ya estaba creada, ahora la estrategia es llevar de esto a esto. ¿Por qué? Porque Ujú, nuestra estrategia es que Aguascalientes sea, hablando de Aguascalientes, sea la potencia de tecnología e innovación de todo México. Así como Monterrey ujú. tiene su estrategia de ser el La estado industria, que todo, ok, pero pues entiendo. ya, pero no todo el mundo cabe en Nuevo León. Y nosotros somos los que decimos, no, es que como yo, como Aguascalientes, voy a competir con Monterrey. Pues así, güey, con una estrategia. Ujú. ¿Cómo Plantea Suiza cuáles es son. el mercado del mundo? Digo, ¿cómo Suiza es el banco del mundo? Pues con una estrategia. Entiendo. Pues bueno, esperemos que la gente que vea Una vez lo esto dijo, cuando les toque su momento, ¿no? Y los que tengan la oportunidad y el destino los ponga en lugares de toma de decisiones, tanto empresarial como de gobierno, tengan este entendimiento y esta visión, ¿no? Y esta comprensión de que se tiene que crear una estrategia en conjunto y a largo plazo y ojalá más allá de las posiciones políticas, ya ves ahorita que estamos tan mermados con esta polarización actual, eso no nos trae nada bueno, se nos divide y vencerás, dicen, pues eso es lo que estamos ahorita divididos y debilitados, ¿no? Entonces, ojalá que las nuevas generaciones superen esto y podamos crear un México en conjunto, un México unido, un México con una sola visión, con un solo proyecto en conjunto, ¿no? Y pues para el beneficio en un futuro de nuestro país, eso es lo que yo quisiera, claro. ¿no? Y a final de cuentas, mira, la estrategia, volvemos, igual que China y México son países muy parecidos en muchas cosas. Existe un norte y un sur, hasta la comida en el sur es más vasta que la comida del norte, igual que aquí en México, ¿no? La comida del sur en Ujú, China tiene más platillos que la comida del sí, norte. sí, Lo mismo que aquí y todo. Y no tiene que ser la misma estrategia que se aplica, o sea, en Monterrey o en Guadalajara o en Aguascalientes, con la que se aplica en Yucatán o en Chiapas o sea, o en Tabasco, ¿no? Pueden ser estrategias diferentes, pero con una estrategia general parecida. Volvemos, Shenzhen, que está a 3.600 kilómetros de Beijing, son estrategias diferentes. claro, y son estrategias que se complementan. A lo que voy, Exacto. en vez de que yo querer competir con León para traerme a una empresa automotriz de estos coches eléctricos famosos, en vez de querer competir con él y traerme yo la marca aquí a mi estado, ¿por qué no? Bueno, pues él tiene unas condiciones que le pueden favorecer para que ahí se construya la carcasa y el vehículo. Bueno, pero a lo mejor yo aquí en mi estado puedo crear una una industria o apoyar, impulsar la industria que creen, no sé, los asientos o las llantas, ¿no? El cableado. El cableado, ¿no? Y otro estado dirá, ah, pues aquí en mi estado tenemos mucha agua, así que aquí el agua es bueno para poder crear plásticos, por decir, no sé, no lo sé, Ujú, estoy ujú. inventando. Entonces nosotros vamos a crear los detallitos de las puertas y el otro estado diga, ándale, pues nosotros vamos a hacer las calaveras, las luces, los LEDs, órale. Y cada estado desarrolla, impulsa esa parte que luego se van a conjuntar en crear un producto en común. En vez de estar yo peleando, yo me lo quiero traer para mi estado y el otro, yo te lo quiero quitar y yo te lo quiero. En vez de estar jaloneándonos a la marca, mejor cada quien que haga un complementos de cada una de ellas.
Y esto estamos pensando en el sector automotriz, puede aplicar en cualquier N otra cantidad. industria, ¿no? Yo estoy pensando así, Sí, sí, o sea, no sé si sea funcional o en mi mundo es que ideal, lo es, México ideal, así suena. porque otros países lo hacen. Ahora, Sí. es que es a lo que voy. Si los dos, si tú o yo vamos a competir por el mismo, atraer la misma inversión, pues, ¿quién tiene mano? ¿Tú o yo? Ujú. El que va a invertir. El que va a invertir, claro. ¿Sí? Porque tiene opciones. Entonces, Ujú. si tú y yo no estamos peleando y decimos, no, es que yo te voy a dar el metro cuadrado en tanto, no, yo te voy a quitar estos impuestos, no, es que yo te voy a dar el agua, no te... Entonces, el que está ganando no es ni tú ni yo, no somos ni tú ni yo, no es ni Estado A Es ni el, Estado B, así, es el así. que va a invertir, cuando debería ser al revés, decir, a ver, tú, empresario, ¿qué vienes a aportarme a mí como Estado para ponerte aquí? Porque a ti te interesa venderle a ellos, Ujú, ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué me vas a aportar? No, no, Sí. que yo quiero tierras gratis. No, no hay. Ah, Ujú, no, yo quiero que no, es que tú vas a generar empleos. Sí, sí me vas a generar empleos, pero ¿qué más? O sea, tú me vas a sí, generar empleos porque aquí te va a salir más barato aquí y además tienes el de llegar allá. O sea, ¿qué más? Yo, así es. yo quiero que, Tú también ganas, o sea, exacto, todos debemos pero de ganar. como Ujú, tú y yo nos estamos peleando como estados, el que sale ujú. ganando es el Es otro, él el al final. que Ujú. ahorca, nos ahorca porque nosotros nos estamos ahorcando. ¿Por qué? Porque no existe una estrategia en relación México-China en este caso. Entonces, ¿cómo veo las Así es. relaciones? Sí hay la clásica, pero no existe una estrategia de relación. Entiendo, Es entiendo. más bien, si hay relación sin estrategia. ¿Cómo la veo? De la fregada. Ujú. No pinta muy bien bajo esa perspectiva. O sea, A pesar de que tendría las condiciones para que pintara bien. claro, pinta muy ¿No? bien para un grupo, Ujú. para el grupo que está Que sí aprovechando lo eso. ve, el que sí lo ve Ajá, y sí lo aprovecha. claro, y el que Ujú. está aprovechando toda esa falta de estrategia o falta de comunicación o falta, sí, de crearlo. No hay, no existe. Pues siempre hay un ganón. Claro, el que está Ujú, sentado ujú. o el que supo aprovechar el momento y decirle a los chinos, yo te voy a hacer esto, yo te ayudo y decirle a los de acá, pum, pum, y hacer lo que se sienta y él, esa es la estrategia para él. Así es, así es. Para el que genera una estrategia, pero no hay una estrategia. Desafortunadamente, las relaciones, pues mira, no nos podemos meter en las cuestiones de arriba porque pues esas se manejan en la política Eso y no tú es sabes nuestro. que la única No, manera es ujú, estando sentado ahí y una de ahí. Entonces, no. esa parte no Ujú, entramos. Y esa tendrá que ser como sea porque pues tiene que ver muchas cuestiones de geopolítica y de esto. mm, Estrategia de México que dijera, y en el nearshoring, nos vamos a traer tantas empresas, tantas, no, estamos a las caíditas. ¿Por qué? Porque hacer una agenda de esas, si te cuesta 1 millón de pesos, no lo quieren pagar 1 millón de pesos. ¿Por qué? ujú, Porque se les hace mucho, o se los gastan en otras cosas, pero en eso no. Y no es un claro. millón de pesos, es mucho más, porque no son días, son meses, años de trabajo. Tú sabes que con los chinos, además, en la relación tienes que ir generando el guanxi, tienes que ir Ujú, generando una relación. No es de que llegues y luego el chino te diga, sí, somos bien cuates. No, estás sembrando. Y tú sabes que cuando siembras, algo que tiene es el compadrazgo o la guanxi, esta relación te va llevando a cosas más padres que a lo mejor nunca habías ni visualizado. claro, claro, pero eso requiere tiempo y dedicación, ¿no? Exacto. Y una Bueno, estrategia. hay una estrategia. Bueno, pues ya está ahí, ya está planteado, ¿no? Qué es lo que necesitamos para un futuro. Esperemos que las nuevas generaciones, aporten. Estoy seguro que sí aportarán para justamente esto, ¿no? Para el beneficio del país. Insisto, olvidando, quitándonos un poco ese del divisionismo. Hay que ver nuestras similitudes y no nuestras diferencias para poder unir fuerzas y crear un México pues más competitivo, más fuerte, más digno, ¿no? Y para todos los que aquí vivimos. Y ya está, mi querido Fer, yo creo que ya la charla la podríamos continuar por horas, pero tenemos que cortarla eventualmente, desafortunadamente. Oye, Hazlas en dos porque partes. o hacerla en dos, tres partes, porque al tiempo que ya va, pues ya es una película de 3 horas, oye, Sí, cara, ya ni siquiera ni que fuéramos toda la saga de Star Wars, ¿no? claro, En un solo centón, nadie se lo echa, ¿no? O las 10 temporadas de Friends, ¿no? Yo creo que, claro. pero bueno, vamos a intentar resumirlo esto cuando hagamos la edición, y si no, lo partiremos en varias partes para que lo quiera ver completo, ¿sí? Y mi querido Fer, pues te agradezco mucho. ¿Algún comentario de cierre que quieras decirle a los muchachos, a las Oh, personas que nos ven? pues mira, antes que nada agradecerte, digo, la invitación. Desde hace mucho le habíamos platicado. Me gusta que Mm, lo estés haciendo para que las personas tengan pues puntos de referencia, ¿no? Y que se animen a hacer las cosas. Que los chavos vean que hay un mundo por delante, que vean que hay maneras de hacer, de crear, de desarrollarse como personas, que se animen a viajar, que se quiten mucho el estigma que existe a veces sobre este país.
¿sí? Ujú. Y además, que vayan, y si no les gusta, te regresas, no pasa nada. No pasa nada, No ¿verdad? pasa nada. ¿Cuántas personas no conocimos que al tercer día con todo pagado dijeron, ¿sabes qué? Este no es mi país, Esto no es lo mío, me ahí nos regreso. vemos, ¿sí? Ujú. Me O sea, igual sí, no importa. pero ¿sabes qué? No te regresas como te fuiste, te regresas con una visión del mundo totalmente diferente, porque ya viste Ujú. que existe otra cosa. Es Sí, viste como que. tú dices, Mei Wenxi, me decías, ¿cuál es tu palabra favorita? El otro día China, Sí, ¿no? sí, sí. Pues el sui bien, ¿va? ¿No? O sea, pues, Ajá. ¿qué? Sui bien, ¿no? Que Como es un, sea. Ujú. como sea, o decide, pues sí, Como Simón, quieras, como sí, quieras. o sea, oye, ¿qué quieres comer? Sui bien, Estés lo bien. que quieras. Oye, vamos, ¿qué película vemos? Sui bien. Oye, vamos a hacer, Muy decide. relax, como quieras. Así es. Sí, se me hace una palabra Muy, muy, bueno, que cuando la utilizas con gente que la entiende, pues está muy, muy cómoda, ¿no? Hay palabras que sí, es muy no son más cool, cómodas. muy, así es. Sí, sí, Pues qué bien. bueno. Pues así fue la charla, Manan. Fue muy Sí, suave bien. La charla fue sí, muy sí, suave sí. bien. Sí, y Híjole. pues estamos en contacto. Yo sé que tú también tienes tus otros proyectos, ¿no? Pues después los vamos a anotar aquí. Aquí voy a anotar la página del Salón Global, también tus datos de contacto si así me lo permites, ¿no? Pues si hay Sí, gente claro, que con quiera gusto. ponerse en contacto contigo, seguir desarrollando alguno de los temas que hemos tocado aquí y quieran ponerse en contacto contigo, ya sea de alguno de los gobiernos, algún empresario o algo, siempre estamos abiertos para poder hablar con ellos y compartir Claro, nuestro conocimiento. ¿Sí? claro, claro, totalmente. Digo, porque también es otra de las áreas de negocio que uno maneja, Claro, ¿no? claro, Con sin duda. empresarios en cuestión. Yo muy enfocado en innovación, políticas públicas, nuevas tendencias, inteligencia artificial, todo eso, sobre todo en China. Digo, como al final ahorita estoy organizando, de hecho, un viaje para llevar un batch de 10 jóvenes que estén interesados en las nuevas tecnologías en China, ¿no? Para ver qué Mm, ideas de negocio se traen para acá. ¿Y qué Entonces, características y condiciones tienen que cumplir esos chicos para ¿qué poder irse contigo? condiciones? Pues tener pues, estar buscando desarrollar proyectos de innovación, pero que tengan el dinero para desarrollarlos. Oh, ok. Sí, o sea, que la idea es capacitarlos sobre China antes de ir a China. Ya en China ya estoy ahorita negociando con universidades, con startups, con todo, que tengan más talleres, más masterclass y que vean lo que está sucediendo en China en cuestiones de innovación, de e-commerce, de comercio transfronterizo, de fintech, de realidad virtual aumentada, gaming, etcétera, etcétera, todo lo que son las nuevas Ujú, tendencias en la que ujú. los chinos están muy avanzados, pero la idea es que se regresen a poner un negocio aquí, pero que tengan el capital Ah, para hacerlo. oye, Ya es y necesario eso. y un proyecto como este, ¿no crees que al gobierno del estado de Aguascalientes le podría interesar impulsar, aportar Sí. un poco para que estos jóvenes aguascalentenses puedan irse a China a desarrollar y luego regresar ya con un nuevo conocimiento que puedan aportar al estado, ¿no? Sí lo platiqué ya con algunas personas del gobierno, pero hay una cuestión que sí tienen que tener capacidad económica para hacerlo. O sea, no, Mm. la El persona que gobierno no quiera pone ir, eso. Ujú, exacto. O sea, aquí la intención es que la gente tenga los medios para ujú. que cuando regrese disponga del capital para poner un negocio. Muy bien. O si hay Y o si algún inversionista o un patrocinador, alguien interesado tiene visión y dice, yo invierto en estos chamacos y luego cuando regresen me los jalo para mi empresa o para mi proyecto, es válido. bienvenido también, Sí, sí, ¿no? pero la idea es que si te regresas con una idea de una innovación que quieres poner aquí y necesitas cierta cantidad de dinero, no tengas el problema para de dónde vas a sacar el dinero, ¿no? No se quede en Ya, el tintero, el sino que sea gente cochitín. que ya llegue y es un proyecto integral. Primero se prepara sobre China, después se hace el viaje de innovación a China y luego ya Ujú, cerramos con clases de máster de Design Thinking, desarrollo, digo, de Canvas, Design Thinking, organizaciones exponenciales y acelerar el negocio para que ellos tengan el capital, pero que ellos tengan el capital para hacerlo. entiendo, el No, cochino dinero como siempre. Pero ojalá haya algún mecenas, alguien que tenga la posibilidad de aportar, de apoyar al proyecto de estos jóvenes, a tu proyecto para apoyar a los jóvenes y que los jóvenes no tengan que salir propiamente de su bolsa. Ojalá, ¿no? Yo estoy pensando otra vez en mi México mágico, en mi México ideal, ¿no? Ojalá que le digan haya alguien. al abuelo Ojalá. o al papá. No, sí, sí, sí está muy enfocado a cierto nivel económico, Mm, porque se busca eso, ¿no? Que regresen con el capital para ponerlo. ok, muy bien. Bueno, pues ya No, está. Que se no pongan tocar en contacto. fondo. Entiendo, que se pongan en contacto contigo para más información, ¿no? Sí, Si les sí, llega a sí. interesar. Y ya está. Y mi querido Mana, 非常感谢你的时间. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu sabiduría y expertise que nos has compartido. Muchas cosas más se nos quedaron en el tintero, compadre, ¿no? Tantas cosas que tenemos, Entonces, que hemos pasado juntos, ¿no? Y que podríamos pasarnos horas, pero recuerda.
como las maestras de la escuela aquella. Tenemos que cortarle Sí, porque porque la si no nos gente, aventamos aquí no, y hasta la gente, pegar. oye, y la gente tiene cosas que hacer, no se va a aventar todo un día viendo un video de dos cuates platicando sus anécdotas, Claro. pero ojalá que les sirva para quienes sí se avienten el video hasta el final, ojalá hayan, hayamos contribuido en algo para ellos y que les sirva de bien. Y los contactos, si quieren ponerse en contacto con nosotros para continuar con esa relación y desarrollar algo en conjunto, estamos abiertos, ¿no? Y pues mis redes sociales finalmente, ¿no? O sea, Ujú. tengo mi canal de YouTube donde tengo algunos videos, algunas de las entrevistas. Aquí aparecen, aquí aparecen, Este, aquí aparecen todo. Ajá. y también, bueno, un podcast donde hablo libros. Tengo tiempo que no trabajo, pero ya lo voy a, ya retomo este año muchas cosas, ¿no? Hay que retomar, ¿eh? Hay que Empecé empezar a el trabajar. año 2024 con Sí, porque hay que metas y aprender a objetivos. hacerse tiempo para hacer ese tipo de ¿No? proyectos, de cosas. Este, Así es. Muy bien, mi querido Manan, pues fecha perfecto. cancilla, muchísimas gracias. Muy bien, sí. Y pues estamos, después te mando el link cuando ya esté el video subido. Y pues ya está, lo compartimos y ojalá les funcione a quien los vea. ¿Sale? Pues muchas gracias. Sale. A ti, Hasta mi luego. querido Manan. Cuídate, que estés muy bien. 再见. Pues, ahí sean.